Bueno, egun denoi argazki gunea gainditu ondoren hasiko gara, eta lehenek eta behin nola ez eskerrik asko eman nahi nizkizuek etortzeagatik are gehiago ikusita zerako eguraldia pairatzen ari garen. Udalen arteko elkar trukeko eta ekizkuntzako saio honetara gonbidatu zaituztegu Herri Smartik programaren barruan. Dakizuen bezala, Eudel eta Eusko Jaurlaritza ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailaren bidez ari gara Herri Smartik programa bultzatzen. Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako foru aldundiek ere laguntzen dute programa honetan lurralde bakoitzeko ekintzei babesa emanez zerbitzu informatikoetako enpresen bidez. Beraz, jardunaldi honen hasieran, inplikatutako instituzio guztiei, ordezkariei, programa honetan emandako laguntzagaitik eta gaurko jardunaldian parte hartzeagaitik eskerrak emateko aprobetxatu nahi dut, nola ez. Euskadiko maila askotako gobernantza ereduaren markoan lan beharrezkoa eta funtsezkoa egiten ari da Eudel. Hain zuzen ere, Euskadiko udalen ekimenak eta ekintzak babestea eta koordinatzea. Gobernuarekiko eta lurralde bakoitzeko aldundiarekiko mintzaide lehenetzi gisa, bai eta udaletako lan politiko eta teknikoaren dinamizatzaile eta euskarri gisa ere. Ikuspegi horretatik begiratuta, Herri Smartik udalerrien arteko adostasunaren eta lankidetzaren adibide nabarmena da. Politika publikoak eta herritarrei, enpresei, hirugarren sektoreko entitatei eta tokiko eragile guztiei ematen dizkiegun zerbitzuak etengabe hobetzeari begira. Nere ondoan, Eudelen berrikuntza batzorteko kideak eta Algoibar, Ermua, Larrabetzu eta Zanbranako alkateak dauzkat. 3 lurraldetako udalerriak ordezkatzen dituzte, biztanleriaren tamainaren aldetik mota guztietakoak eta Eudelen estrategia zuzentzen eta bideratzen dute gai konplexu eta ibibide luzeko batean halakosea baita tokiko instituzioen modernizazioa. Etengabe bilakatzen ari den gaia da, bai antolaketa eraldaketaren eta kudeaketa publikoaren barruko planoan, baita gertuagoko arreta baten eta gizartearekiko harreman zuzenago baten bilaketan ere, administrazio elektronikoaren bidez, intereraginkortasunaren bidez, baina batez ere gobernantza onaren printzipioen eta balioen bidez, gardentasuna, parte hartzea eta kontu ematea besteak beste. Horren bestez eta alkate batengatik beste alkate batzuengana, lauroi eskerrak eman nahi dizkizuet, udalentzat hain garrantzitsua den erronka honi aurre egiten laguntzeagaitik Eudelen barrutik. Para transformarnos en municipios inteligentes necesitamos líderes locales inteligentes, alcaldes locales inteligentes, embajadores inteligentes. Con este proyecto, Eudel y el Gobierno vasco aspiramos a materializar a lo largo de la próxima legislatura una red de impulso y co-creación de iniciativas municipales Smart. Desde el objetivo común de desarrollar a futuro un mapa de municipios vascos inteligentes que colaboren juntos en la búsqueda de soluciones innovadoras que faciliten la vida diaria de las personas con independencia del lugar donde residan y o desarrollen su actividad. Como veremos en esta jornada, Euskadi cuenta a día de hoy con una muestra heterogénea de municipios que están apostando por acciones vinculadas al ámbito de las Smart City. Además, muchos de nuestros ayuntamientos Smart están trabajando en cooperación con otros municipios de Europa en proyectos conjuntos de la Unión Europea, en el marco del programa Horizonte 2020. Todo este caldo de cultivo de conocimientos y experiencia acumulada queremos compartirlo en Eudel para animar y facilitar a otros municipios la puesta en marcha en esta materia. Debemos perder el miedo al concepto de Smart City, frecuentemente vinculado a la inversión en sistemas tecnológicos y de digitalización. Los servicios municipales inteligentes son una inversión de futuro, una inversión en progreso, desarrollo sostenible y calidad de vida. El uso inteligente de la información y los datos aportados por las herramientas tecnológicas nos ayudan a encontrar soluciones adaptadas a cada realidad local y a las necesidades de los diversos agentes que operan en el municipio, como ya he citado antes, las propias administraciones locales, la ciudadanía, las empresas, emprendedores, entidades del tercer sector. Los municipios inteligentes son aquellos que cuentan con una sociedad más cohesionada, inclusiva y solidaria, los que consiguen generar y atraer el talento humano creando un nuevo tejido económico y social de alto valor añadido. Este es precisamente el enfoque de las políticas públicas Smart City, que están aplicando en los municipios más avanzados de Europa. Con esta red
Eudel y el Gobierno vasco quieren también acompañar a los ayuntamientos a orientar sus actuaciones hacia las políticas de vanguardia en Europa, trabajando en red y compartiendo proyectos con municipios de Alemania, Dinamarca, Suecia o Francia. En resumen, una vez más, la palabra clave es colaboración. Trabajamos en la era del coordinación entre instituciones, co-creación entre municipios y cooperación con Europa. Gaztelaniaz nioen bezala laburbilduz beste behin funtsezko hitza kolaborazioa da. Koaren aroan bizi gara. Instituzioen arteko koordinazioa, udalerrien arteko ko-sorkuntza eta Europarekiko kooperazioa. 3K horiek dira etorkizuneko udalerri adimenduaren euskal zareari berezitasuna eta balio erantzia ematen diotenak. Topaketa honen ondorioak eta zuen ekarpenak dira abiapuntua. Hemendik aurrera, Eudelen eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza teknikoa daukazue, baita foru aldundien babesa ere. Proiektuaren orientabide zientifikorako eta esparru Europarekiko konexiorako gure kolaboratzaile egitua daukagu, gainera, Igor Kaltzada doktorea. Igor, Oxfordeko Unibertsitateko ikerlaria eta irakasle ospetsua da, eta esperientzia handia dauka nazioarteko esparruan Smart City politika publikoei buruzko aholkulari aditu gisa. Ondoren, Igorrek berak azalduko dizkizue saio honen edukiak eta gure udalen maila evolutiboen diagnostikoaren lehen ondorioak aurkeztuko dizkizue lantzen ari garen gaiari dagokionez. Eskerrik asko zuen arretagaitik, gure aditori utziko diot beraz hitza. Igor, zurea da hitza. Egunon, Jan Andreok, eta eskerrik asko lehendakari jauna aurkezpena egiteagatik. Hasi aurretik, komentario bi egin nahiko nituzke gaurkoaren ildotik. Eta bata da, egin behar dut, oraintxe bertan Twitteren jarri dudalako eta libertade horrekin egin nahi dudalako, eta da, hemen gainean gauden guztiak gizonezkoa gera. Eta emakumezkoen parte hartzeari buruz uste dut, hausnarketa bat baino gehiago merezi beharko genukela lehenengoa. Eta bigarrena hori nire esku ez dago, naiz da saiatu naizen egun hauetan, jardunaldi hauetarako eta batipat medioetan entzuten ditugun berriak, gutxienez nire kasuan erresuma batutik, ze pinta hartzen ari den Europako zenbait gau. Eta horregatik emakumeen berdintasuna uste ez dela bakarrik aipatu behar zenbait lekutan, baizik eta leku guztietan. Eta bigarrena hizkuntzaren kontua, dakizuen bezala, euskalduna naiz eta atzerrian bizi naiz, erresuma batuan, eta nire hizkuntza maite dut. Beraz, honea etortzen ezako plazer bada, eta nire ama hizkuntzan hitz egiten ez dut baimena eskatuko nire hizkuntzan hitz egiteko. Beti ere, saio honen aldetik eskatuko nuke norberak nahi duen hizkuntzan egitea, eta nik nire aldetik bietara ingoa eta elebitan egingo dut. Gaian sartuz, el objetivo, estrategia vasca de territorio inteligente. Lo que hoy planteo, o planteamos de alguna manera, es presentar algo muy preliminar, que es los resultados del diagnóstico de niveles evolutivos en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca. Pero me vais a dejar hacer un recorrido un poquito rápido. La primera parte voy a ir muy rápido, la segunda parte voy a ir menos rápido, porque veo caras nuevas de las sesiones previas que hemos tenido en Herri Smartik y creo que merece la pena que contextualicemos un poco dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? ¿Qué es municipio inteligente? ¿Qué es udalerri adimenduna? De todas maneras, lo que yo, la segunda parte de la presentación, me voy a centrar va a ser en presentar qué hay dentro de
este mapa y qué hemos obtenido del propio mapa de municipios inteligentes. El programa es extenso, el programa no es aleatorio. De la misma manera creo que no puedo seguir elaborando sin dar las gracias a las personas de Eudel, concretamente Alma, Roberto y Fran, y desde luego a las personas que han estado trabajando en la Secretaría Técnica, Alex y Aitor de PKFA Test. Si no, todo esto no sería posible, ¿no? Y desde luego todas las personas que están, los alcaldes inteligentes, que han estado aguantándonos estas 2, 3, 4 semanas con preguntas, con llamadas, con emails, etc. Entonces, como veis, el programa es extenso y el timing va a ser bastante riguroso, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a intentar es que las intervenciones, empezando por la mía, se ajusten a tiempo. Por lo tanto, lo dicho, voy a ser un poquito rápido. ¿De dónde venimos? Venimos de la definición de Herri Smarty como una red territorial inteligente, y aquí es lo que hay que decir de abajo arriba, es decir, no estamos haciéndolo desde una definición de políticas regionales a una política de tipo provincial, pasando por el municipal, estamos haciéndolo al revés, ¿no? A través de la inteligencia colectiva y con el protagonismo de las alcaldesas, alcaldes de los municipios. Y aquí es donde el concepto central, que es muy riguroso, yo lo puedo decir, porque de la gobernanza multinivel se habla mucho en Europa, es un concepto muy abstracto, pero seguramente en Euskadi tenemos una oportunidad que en otros lugares no lo tienen, por la idiosincrasia, por la singularidad del autogobierno que tenemos. Y se trata de activar una red de municipios inteligentes con un gobierno que financia y apoya, unas diputaciones que facilitan y unos ayuntamientos, como veremos hoy, que ya no están esperando, sino que ya están activando. El verbo de hoy es activar. Y eso es la cuarta pata, que es una pelea personal que yo tengo cuando hablo de Smart Cities en Euskadi, y es que no nos quedemos en el territorio regional, ni tampoco el estatal, sino que la liga de las Smart Cities no se juega ni a nivel regional ni a nivel estatal, se juega a nivel europeo mínimo, diría mínimo. Y creo que ahí estamos en línea con las políticas públicas de Smart City, como tenemos 3 capitales, Donostia, Gasteiz, Vitoria-Gasteiz y Bilbo, que están empujando fuerte, y creo que son, como veremos luego, proyectos tractores en los cuales nos podemos apalancar, ¿no? De redes hay mucho. Esto es otra parte de la conversación que he mantenido con personas de Eudel. Yo diría que las redes, desde luego hay muchas, se organizan y luego mueren. ¿Cuáles son los 3 criterios para que una red subsista? La primera es que sea activa. La segunda es que haya implementación, pero sin la tercera, es por eso que mueren, y es donde yo creo, y sinceramente lo digo con todo el respeto del mundo, pero también con toda la firmeza, creo que en Euskadi fallamos en la tercera, y es que normalmente ni profundizamos ni experimentamos. Y también digo que somos muy followers, intentamos muy seguidores. Y creo que este proyecto puede ser vanguardia a nivel europeo, porque cuando a mí me suelen preguntar ¿quién está haciendo esto? Cataluña no lo está haciendo, por ejemplo. Tiene algunas iniciativas, como Smart Catalonia, por ejemplo, lo venden bien, pero no diría que tiene una red. Y te digo esto porque mañana voy a estar en Barcelona hablando de esto y espero que alguno me diga que sí están haciendo algo, porque me alegrará escucharlo también. No tengo nada en contra de Cataluña ni los catalanes. Por lo tanto, gobernanza multinivel no es algo vertical, sino que yo creo que debería ser, en todo caso, horizontal. Es decir, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia eta udalerriak maila horretan, ez? Finantziatu, bultzatu, lagundu kapilarizatu, diputazioak kapilarizatu egin behar dute, sare bat kapilarizatu. Son agentes intermedios. Tienen que ayudar de alguna manera a los municipios, ¿no? Y desde luego implementar y activar es un tema absolutamente de los municipios, como hoy vamos a comprobar. Me vais a permitir que antes de pasar a la segunda parte voy a empezar con 3 provocaciones de lo que he dicho. La primera es, sí somos los mejores, pero somos los mejores siempre en el ámbito estatal. Este es un dato para las personas de administración electrónica que dice que desde luego Euskadi en el 2008 ha gestionado 258 documentos por 100 habitantes. Como veis, en el ranking estatal somos el top. Y yo pregunto, sí, ¿y en Europa? Y en Europa, hablando de inteligente y smart, diríamos que la segunda provocación es que, por ejemplo, cogemos este mapa. Esto no es un mapa que lo planteé yo, ni tampoco la idea es mía. Es de un libro que se llama Adiós al petróleo, en el que dice que Volkswagen, Audi,
BMW, Ford y Mercedes están ya poniendo 400 supercargadores de coches eléctricos en autovías y, como veis, todos están por encima de los Pirineos. Por eso no tengo nada en contra del territorio estatal, pero creo que Europa está yendo seguramente en algunos ámbitos de manera más avanzada y por eso tenemos que mirar también y principalmente a Europa por el concepto de la crisis y la transición energética, y que tiene que ver con el concepto SMART, por supuesto. Y la tercera, y no menos importante, cuando vemos la Smart City, y eso es seguramente alguno de los datos de los que hemos obtenido en el mapeo, a veces nos olvidamos que la ciudad y la Smart City son datos. Y hay una pregunta que lanzamos para el mapeo que se refería a la tecnopolítica del dato y a la distribución. Si observamos concretamente las ciudades, nuestros municipios, todo eso está ocurriendo todos los días y ahí están ocurriendo puntos en los que tenemos que tener mucho ojo con la protección de los datos, como luego veremos con el tema de la protección, la GDPR, la Regulación General de Protección de los Datos de la Unión Europea. Son tres provocaciones que luego veréis que toda la presentación está impregnada por ellas. Maila evolutiboak aztertu ditugu mape honetan. Eta horrekin esan nahi duguna bi gauzatan enfokatu gera. Utziko diazu horrela hitz egitea hemendik aurrera. Lehengoa da hardwarea, eta da Jaurlaritzak zergatik apoiatzen duen proiektua, administrazio elektronikoaren inguruan pausoak eman ditugulako. Baina nolabait esateko udalerri adimenduna ez da bakarrik administrazio elektronikoa. Alde horretatik utziko diazue softwarea deitzea lurralde adimenduna edo udalerri adimendunaren blokeari. Orduan biak behar ditugu. Maila evolutiboak aipatu ditugunean, bilakaera mailak aipatu ditugunean, niveles evolutibos, aztertu ditugu hardwarean eta softwarean indikadore faktore. Nik indikadoreak ez zaizkik gehiagi gustatzen, zeren balio dute asko neurtzeko, baina gero ez dakigu neurtu duenak zerbaiterako balio duen edo ez. Eta dira, dakigun lau alorrak, ez? Manual de trámites, gestor de expedientes, interoperabilidad y carpeta ciudadana. Baina, hortan gelituko bagina, esango genuke udalerri adimendunaren ADN-a ez gaudela inundik inora ikutzen, ez? Beraz, aztertu ditugu beste 8 gehi generiko bat, orokorra dan faktore bat, ez? Eta horra aztertu dugu estrategia parte hartze debilibrazioa kontuz parte hartze hitzarekin beti izaten da gauza berdina. Parte hartzea ez da gaur egingo duguna, ez dakit parte hartzea beraz izan daiteken, ez? Hor nik uste datuak just argudioa ematen diate esaten ari nahizen esateko, ez dut uste parte hartzea zer den oso ondo ere dakigun. Experimentazio mekanismoak, interes taldeen mobilizazioa, datua, algoritmoak, erakunden arteko lankidetzai Manolek aipatu du, lehendakariak aipatu du, bere aurkezpenean, eta finantziazio iturriak. Beraz, hau da, aztertu duguna, eta alde horretatik esan beharko nukena da, zentzu horretan ez dela nahikoa gure eremu hau, udalerri adimendunaren eremua, bakarrik lehenbiziko bloke honetaran, hardwarean, finkatzea, hortara bakarrik mugatzea. Eta horregatik, iruditzen zaigu, importantea dela, haratago joatea, udalerriekin lanean aritzeko. Smart City debe ser la tecnología como una herramienta, no como un fin. En los municipios vascos la construcción de la vida comunitaria existe ya y tiene peculiaridades que la irrupción de la tecnología no debería alterar. Y lo más importante, en el centro del diseño de las soluciones urbanas deben estar el comportamiento de los ciudadanos. Bueno, todo esto está recogido en un documento que nos sirve de guía, que está en Open Access, en la página de RISmartic, y este documento de alguna forma ya definía algunos proyectos que, como veréis, ya muchos de ellos podemos decir que ya estamos avanzando. Hoy me atrevo a decir que incluso el segundo, en el tema de los stakeholders, vamos a hablar luego en la dinámica que vamos a hacer en los grupos focales. A partir de las 12:45 es lo que vamos a hacer. Hago todo esto porque este es el recorrido que venimos trabajando con RISmartic, y no desde hoy, sino ya desde el 2017 en Bruselas. Como veis, hay caras conocidas. Algunos están, otros no están, pero seguimos. De alguna forma los municipios están ahí. Etxebarri, Ermua, Elgoibar eta Larrabetzu. Estuvimos en la sesión de regiones de la Unión Europea, estuvimos trabajando en la delegación del gobierno vasco, hicimos una sesión en Bilbao
desarrollando muchas de los temas que hoy vamos a trabajar. Y a partir de este segundo bloque, desde octubre del 2018 a enero del 2019, este es el recorrido que hemos empezado a hacer. Hicimos un workshop en Bilbao, fuimos a la Smart City Expo de Barcelona, seguramente los ponentes harán referencia y hablaremos de ello. Hoy estamos aquí en Donostia y todo esto se recogerá en un documento ejecutivo. Por eso es importante que la sesión que hagamos luego de la experimentación activa hablemos con tranquilidad. Yo he notado muy poco nerviosismo y estamos en una fábrica, hablo antoki bada. Lantoki batean fabrikatu, esperimentatu eta erratu ere egin daiteke. Badakit hauteskundeak maiatzen ditugula eta hori hemen atril batetik esatea, hori agian nik bakarrik egin dezaket, ez daukadalako, ez naizelako aurkezten, ezta, hauteskundetara. Baino eskatuko nizueke mesedez gero dinamika behintzat aberatsa izan dezagun, lasa hitz egiteko, baita debatean gonbidatuko nituzke hizlari izango ditugunak lasa hitz egiteko, eta inor ez da epaitu izateko, eta ez luego herri Smartik ez dauka konpetitzeko, elkarren artean konpetitzeko helbururik hor jarriko dizuet, adibidez, Erresuma Batuan eta Eskozian, Inglaterran eta Eskozian daukaten diferentzia. Escocia está trabajando algo que diré más tarde, que es la Scottish Cities Alliance, la Alianza de Ciudades Escocesas, y aunque parezca un poco paradójico, pero el Reino Unido está mirando más a lo que está haciendo Escocia que lo que hace Inglaterra, porque tiene un gran problema Inglaterra, que es que las ciudades es un aspecto absolutamente idiosincrático, y los ingleses compiten, los escoceses colaboran. O sea que es un poco cliché, pero eso se nota mucho en lo que es el nivel de gobernanza que tienen. Y lo digo porque estuve en Westminster y eso lo hablé con un MP Tory, conservador, y me lo aceptaba absolutamente. Es decir, cómo reparte el dinero desde Westminster al resto, a Manchester, Liverpool, etc., o cómo lo está haciendo desde Edimburgo es muy diferente y los resultados están ahí. Perdón, se me ha movido aquí. Vale. Bueno, Barcelona. Voy a pasar un poquito rápido, porque quiero meterme. Esto me está molestando. Europa, este es el mapa que tenemos de Europa con todos los proyectos que tenemos. Está Donosti con Replique. Ya voy presentando un poco los propios contenidos de la presentación luego. Está Smart City con Gasteiz y está también, aunque no sea un Lighthouse, pero está Asfabric Bilbao, no hay que olvidarse ni mucho menos, en Horizonte 2020. Esta es la nueva liga de proyectos Lighthouse europeos y lo que puedo decir es que seguramente estos finales de aquí no se parecen absolutamente nada a los principales, y desde luego si me pedís que diga cuál me parece mejor, pues no es muy difícil decir que desde luego los últimos han aprendido mucho de los errores que han hecho los primeros, ¿verdad? Si alguien, normalmente la pregunta que me suelen hacer de UDL es, bueno, pero dinos referencias, ¿no? Bueno, lo que digo es que hay mucho publicado, creo que este documento es un documento que hay que leer, al igual que este hay que leer, y hay casos también como ciudades, pero más que leer y que anotéis, básicamente hay una red, una base de datos muy interesante que va cogiendo forma, que se llama smartcities/infosystem.eu, donde cuando alguien quiere mirar qué están haciendo Europa, pues no hay más que mirar ahí y, no digo llamar y coger el teléfono, pero hoy en día tampoco es tan complicado mandar un email a un municipio que pueda estar en Noruega, que está haciendo cosas de energía que nos interesan muchísimo. Para mí, esa es, si hoy hemos conseguido ya que no dé calambre coger el teléfono, mandar un email a cualquier municipio europeo, que desde luego no estoy diciendo nada a municipios que tengo aquí, porque tenemos a Zamudio, Ermua, también Zambrana y Larrabetzu, que están trabajando en ese ámbito y con esa actitud, y esa es la actitud que tiene que tener RI Smartic. Pero como información añadida, creo que es importante ponerle la referencia. Donosti tiene Replicate. Desde Oxford estamos en Replicate y también os animo, ya que hay representantes de Donostia hoy aquí. Replicate es un proyecto que lidera San Sebastián, lidera Donosti, y hemos hecho algo muy parecido y que tiene una sintonía con RI Smartic que se llama City to City Learning. Como tal, van a ser una serie de webinars que va a ser interno, pero luego si tenéis interés
os recomiendo encarecidamente que entréis en la página replicate/project.eu City to City Learning, porque lo lideramos desde Oxford, y es un calendario durante todo el 2019 y hemos detectado o se han identificado buenas prácticas que están haciéndose en las 6 ciudades, en San Sebastián, Donosti, Barkatu, Essen, Florencia, Lausanne, Bristol y Nilufer, una ciudad turca. Esta es la sesión que tuvimos en Bristol con los 6 representantes. Como veis, la idea de Area Smartic es muy parecida. Por eso estamos testando, pero estamos siguiendo referencia también de otros lugares. Otra referencia que también recomiendo es Eurocities.eu, una red muy potente de ciudades europeas. Y desde luego, si miramos qué están haciendo en Europa, pues bueno, tenemos a Cataluña, lo he dicho, los nórdicos, tenemos Bélgica, y más Flandes que el propio Bélgica, tenemos a Estonia, que me parece que a Estonia no hay que perderle la pista, y el año que viene yo, Area Smartic y Manol, tenemos que ir a Estonia, Israel, Moscú, que era un desastre al principio y yo creo que está aprendiendo bastante, y muy rápido India, que es un caso, desde luego, con el tamaño de India, pero que sirve porque es una red de 100 ciudades indias. Luego nosotros somos 251 municipios, pero al final el concepto de red me da igual, sé que sean más grandes o más pequeñas. Está Dubái y Israel, ya lo he dicho, ¿no? Benchmarking, ¿que dónde hay que mirar? Yo Escocia lo he puesto Scottish Cities Alliance, pero también Core Cities. Glasgow juega en 2 ligas, la liga regional de Escocia, pero también en la liga estatal, la liga nacional británica, con el proyecto Core Cities. Flandes, lo he dicho, Tallinn también. Barcelona yo creo que lo está haciendo muy bien. Y los nórdicos, que por el tamaño, ya veis que los nórdicos ya no están pensando a nivel estatal, sino que han hecho una red de países nórdicos donde tenemos municipios grandes, capitales, pero también algunos que son muy pequeños en Laponia, en la zona del norte, ¿no? Bueno, no me voy a extender con el tema de benchmarking porque no es el objetivo de hoy, pero creo que hay que tener en cuenta esto. Si definir municipio inteligente, lo definimos así en octubre. Hablamos de municipios inclusivos, de transformación digital, de movilidad, hablamos de entorno municipal e incluso de tema finanzas, ¿no? Bueno, me vais a permitir que desmitifique un poco, esto igual en las políticas públicas de Euskadi yo no lo escucho, por eso me voy a atrever a hacerlo, ¿no? Y es desmitificar la idea de lo smart. No voy a ser negativo, pero voy a intentar ser realista. Cuidado con la tecnología. Si leemos Smart Cities, tenemos todo esto que empezó aquí, Beyond Smart Cities, y se ha ido desarrollando. Este libro lo recomendé concretamente a los alcaldes de Benjamin Barmer, que murió, un catedrático de Nueva York, que ha muerto, y yo creo que sí, Area Smartic tiene el ADN del señor Barber, ¿no? Pero luego hay una serie de nuevas cosas que están saliendo como estas. Si alguien tiene especial interés en lo que estoy diciendo ahora mismo, le recomiendo que lea esto. Automating Inequality. La tecnología genera desigualdades. Es decir, lo que quiero decir es que no pensemos que por abrazar la tecnología hemos solucionado todos los problemas, porque nos estamos generando otros problemas. Con esto no estoy desmotivando. Lo que estoy queriendo decir es que la tecnología es un arma de doble filo. Y digo esto porque tenemos casos como Cabify, como Airbnb, que pueden estar generando disfuncionalidades en algunas ciudades. Y desde luego, alguno me va a decir, bueno, pero eso solo pasa en Ámsterdam y en Barcelona. Y digo, bueno, también puede pasar en Ermua y en Larrabetzu, seguramente. ¿Por qué? Porque la Smart City ha sido oinarritua egonda errepikagarritasunan, replicabilidad. Oinarritua egonda bakarrik eraginkortasunean, eficiencia. Eragindua egonda bizitza promesetan, hobeto biziko dira hiritarrak eta bar, eta eragindua izan da ere amets logaritmikoak, algoritmikoak izatearekin. Zer nahi dut horrekin, que nos hemos convertido en un pequeño chip, en un gigante que nadie sabe explicar. Eso lo dice el historiador Harari israelí. Alguien bastante más, mucho antes, Raymond Williams, el galés, decía que la tecnología no es nunca neutral, y creo que esa es una frase que a mí se me queda grabada y es importante. Y por eso, del MIT, el señor Penland, ya hace bastantes 4 años,
5 años, perdón, decía que necesitamos un nuevo pacto del dato. Hay ciudades como Barcelona y Ámsterdam que ahí están hablando ya de ese tipo de cosas. En Barcelona, miro a algunas personas del público, estuvimos hablando absolutamente de este tema, de la importancia que tenía esto. ¿Por qué? Esto no se trata de hoy, seguramente en la siguiente jornada de Smarttic hablaremos más de esto, porque ya hay 16 derechos que mañana nuestros ciudadanos nos lo van a pedir. Ya no les quiero que me mejores mis servicios, porque va a venir alguien a Zambrana y a Ermua y a Bilbao y a Donosti y a Beasain y va a decir, quiero estar olvidado en Internet, no quiero que aparecer. Tengo derecho a la desconexión, tengo derecho al legado digital, a la protección de la integridad, a la expresión de la red, a la identidad personal digital, a la privacidad. Es decir, hay una serie. ¿Por qué? Porque exactamente por esa disfuncionalidad. Por eso no estoy intentando ser apocalíptico, pero estoy intentando seguramente compensar la euforia tecnológica de la Smart City. Repito, esto no son simplemente palabrerías, sino son una red, una coalición de ciudades que lidera Nueva York, Ámsterdam y tampoco tan lejos la querida Barcelona. Bueno, zer gurera ekarrita. Gurera ekarrita labur tamaina polita eta small is beautiful. Gurean herri Smartiken iruditzen zait tamaina gure alde jarri behar degula. Bigarrena, sekuentzia bat. Hasi gera administrazio elektrikonekin goazen udalerri handimendunak garatzea. Sekuentzia bat planteatzea. Egin daiteke udalerri handimenduna administraziorik gabe? Bueno, zailagoa da, baino azpiegitura falta zaizulako, baino behin azpiegitura eginda, goazen proiektuak egitea udalerri handimendunean ez. Kapazidades internas, niretzako hau da arazoa, ahalduntzea. Barruan, udala asko korrela esan da, enpoderatzea edo ahalduntzea gabezia bat bezala ikusten da, ez? Beste gauza bat, Donostik adibidez aipatuko duena, eta da zeharkakotasuna, transversalidad, siloen kontzeptori. Eta hori da, azten gerenean gauzak egiten udalerrietan, Ermuak buruarekin baietz dio alkateak, aurkitzen duguna da, aldatu egiten duela udalerria bera organizazio moduan. Orduan, ez da bakarrik teknologia jartzen, zen teknologia gero txertatzen dugunean, konturatzen gera udalerria erakunde bezala, organizazio bezala, aldatzear gaudela. Eta hori, dakigun bezala, hitz handiak dira, ezta? Sektoreak, aipatuko dugu honen inguruan, ja, gaian sartzen naiz. Europak, horizonte 2020, definitzen du energia mugikortasuna eta IKT-ak. Bueno, hori da definizioa Europak ematen duena. Ikusiko duen bezala, udalerriak beste interes batzuk ere badituzte. Datuak eta pribatasuna, kontuan hartzeko beste elementu bat, proiektu partekatuak, ikusiko dugun bezala gaur egongo dira izlariak hori esango dutenak, gonbidapen zuzen egingo dizuena, elkarrekin bidaia egiteko hori da herri Smartik. Nola bilatu? Dirua? Nola bilatu baliabideak? Ez bakarrik dirua. Baliabide batzuk dirua bakarrik ez direnak, gero landuko dugun bezala talde fokaletan. Eta azken batean helburua berrikuntza soziala dalako teknologiaren bitartez. Ez da bakarrik aplikazioa, baizik eta hori gero neurtu egin behar dugu nola iristen dan, ez. Definizioa, udalerri handimenduna es independiente del tamaño y los recursos, estamos definiendo al municipio inteligente. Es la unidad territorial con cercanía hacia la ciudadanía, lo que proporciona una posición de oportunidad para identificar y escalar soluciones smart, y es por eso que hemos planteado los niveles evolutivos. ¿Qué son los niveles evolutivos que llevo hablando desde que he empezado y no he definido, ¿no? Bueno, los niveles evolutivos es algo un poco sencillo, de hecho desde Oxford es excesivamente sencillo lo que estamos haciendo, pero creo que nos da como para ver por dónde vamos, ¿no? Y es estos 6 niveles, en los cuales el nivel 1 es en la oscuridad, nivel 2 oídos atentos, nivel 3 ojos y oídos abiertos, nivel 4 ojos abiertos, mentalidad abierta, 5 iluminación y el nivel 6 somos el municipio conectado. Con esa idea, y con que os quedéis hoy con eso es suficiente, se desarrolla extensamente en el informe ejecutivo, es lo que hemos medido el hardware y el software que os presentaba al principio. Bueno, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido la muestra y la masa crítica, hay que decir, en cuanto a la muestra. Desde luego hubiese sido muchísimo mejor tener muchas más respuestas, lo cual yo creo que yo recomiendo de él que se piense, que se reflexione un poco sobre cómo podemos
enriquecer seguramente la muestra, pero lo que digo es, joerak, en cierta medida yo creo que sí nos da una perspectiva de dónde estamos. Nuestra muestra es esto. A partir de ahora yo no voy a hablar de lo blanco, voy a hablar solo de lo verde. Es decir, los que no estén en el verde, pues no están representados aquí. ¿Es mucho? ¿Es poco? Aquí es donde ahora mismo los detractores, y eso me molesta bastante, encima lo voy a decir, decir, va, pero no han respondido muchos, qué es mucho y qué es poco. En Euskadi solo estamos acostumbrados a medir lo cuantitativo. Esto es cualitativo, estamos midiendo algo que tampoco los municipios han comprendido al 100%, simplemente porque hay muchas respuestas que se han quedado paradas. Cuando le hemos preguntado a los municipios, ¿usted hace estrategia? ¿What? ¿Zer da hori? Estamos hablando de algo que... Entonces, ¿por qué digo eso y por qué me pongo en esta posición? Porque tenemos 35 municipios, esos que están marcados, lo cual supone un 14%, de 251, 35. Pero, si cogiésemos la masa crítica poblacional, podríamos decir que hemos representado al 55% de la comunidad autónoma vasca, lo cual tampoco me parece un dato baladí. Y para argumentar eso, y para que parezca que no me estoy justificando, porque no me justifico, pero es recientemente un artículo científico sobre Bélgica, publicado ahora mismo en diciembre, el 24 de diciembre en concreto, detectó 113 municipios de 589, es decir, un 19%. Es decir, la validez o no validez del dato, perdón, este es un artículo que está en una revista de artículo científico de top, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos justificar el trabajo que hemos hecho de alguna forma de esa manera. Y dicho eso, ¿quién ha respondido? Ya es donde ya me meto absolutamente en el detalle. Bueno, evidentemente tenemos que los municipios que más han respondido han sido los medianos, seguidos por los pequeños, un 43%, eta handiek ehuneko goia representatzen dute, adierazten dute. Zeintzuk, zer soslaik erantzun dute batipat teknikariek, ehuneko 75 teknikariak dira, alkateak ehuneko 26 eta zinegotzi ehuneko 9. Hori da. Lurralde historikoen arabera, esan dezakegu Gipuzkoako udalerrien ehuneko 9 erantzun duela, Bizkaiko ehuneko 12 eta Arabako ehuneko 10. Eta masa kritikoari begiratuta, noski Gasteizen presentzia eta masa kritiko garrantziari begira, konturatzen gara Arabako ehuneko 76 ordezkatua dagola, 56 Gipuzkoan eta 50. Hau da gure mapa. Haundi, ertain eta txikien arabera. Ikusten dugun bezala Bilbo, Barakaldo eta Basauri ditugu, ikusten dugun bezala Donostia eta Irun daukagu, Arrasate eta Gasteiz haundi eta ertain eta txikiak ditugu. Maila evolutiboak, hardwareari begira, zer ateratzen zaigu? Ateratzen zaiguna da, lehenengo gaiari begiratuta, hau da, mapa guztia, urrenez urren joango naiz gai ez gai. Zer ateratzen zaigu? Ateratzen zaigu lehenengoan, manual de tramitesean, bat izanik, no estamos pensando en ello, estamos en otras prioridades, eta seigarrena izanik beste estremoan, dispongo de un manual actualizado en un aplicativo informático, desde luego, emaitzak onak dira, baino variabilidade dago. Hau da ateratzen dana, batipat, ehuneko 33 seigarrenean dago, jarraituta ehuneko 20arekin, eta gainontzeko lautikan bera gainontzeko guztia daude. Baino, eta hemen da nik uste, hemendik aurrea, igual denbora gehiago horrekin, baina txostenan sartuta egongo da. Lasai eukiko dugu denbora begiratzeko, eta gaina datua balidatzen egon naiz importantea izateko bertan ateratzen zana, ez? Hau da ateratzen zaiguna. Ikusten dugun bezala, batipat berdeak Gasteiz, Donosti eta Irun dago, eta baita ere Bermeo, zazpian hemen, goian, eta ikusten dugun bezala berdea nagusi, naiz eta hori eta urdinak ere egon badauden.
Gestor de expedientesea jungo bagina, eta izanik bat, no estamos pensando en ello, eta 6, dispongo de un gestor de expedientes donde toda la organización lo utiliza, desde luego emaitza asko zobea da, eta daukaguna da, 151ak badauka, 6. maila, eta 3. maila batean daude 2. adierazita. Eta mapari begiratzen badigu, konturatzen garen bezala, 6 asko daude, oso ondo adierazita dagoen bezala mapa honetan ez. Niretzako aipatzekoa da 3. gaia, interoperabilidadea, eta hor garbi eta garbi dago lana egiten ari dala, eta sakonki zeren hau da emaitza. Emaitza da 137 bostean dago, baino 4 eta 6ean batipat 140 batura jarrita dago, ezta. Mapan hau agertzen zaigu, Barakaldo 4 batekin dago, horiakin egongo litzateke 3an, eta 26 delarik Oiartzun ere 3 batekin dago, baino gainontzeko guztiak nahiko ondo posizionatuta daude. Eta azkenik, carpeta ciudadana, no me veo con carpeta antes de 2 años, eta la carpeta ciudadana está vinculada al programa de gestión integral del ayuntamiento. Bueno, ez dain positiboa da datua, baino ikusten duen bezala, 128 kenduta 6 izanik, gainontzean nahiko heterogeneoa da eta udalerri batzuk daude maila batean eta beste batzuk beste batean daude. Bueno, hori da dakiguna, hori da hardwareari begiratuta egiten ari gerana. Zer gertatzen da, galdetu bali madegu, eta hau da mapa barkatu. Gasteiz 4an, 17 Hondarribia eta 4 Barakaldo urdina hango litzateke, gainontzekoak goitik, beste batzuk betik. Esaten nuena, hau da hardwarearen emaitza, baina softwareari begiratzen erreparatuz, eta orduan hemendik agertu aurrera eta eratzen, esan du, ze maitza txarrak, esan, ez eske galdetu duguna agian, ez da denek ez esan dutela, baizik eta denetarik dago, baina argita garbi ezetako hasiera-hasieratik bidea egiteko daukagu oraindik, bai? Zergatik, estrategia begiratzen badiegu, estrategia galdetuta eta esanez tenemos una estrategia clara y la estamos implementando o no hemos empezado a pensar en ella eta bitartan ditugu beste 4 maila, bilakaera maila, hau da ateratzen zaigun argazkia, eta da 143ak ez du arrastorik ere gaiaren inguruan, baina baditugu ere udalerriak 4, 5ean daudenak eta batzuk ere 6ean esaten dutenak daudela, alegia badaukagu vanguardia puntu bat, naiz eta askok esan estrategia udalerrian dimensioan ez dugu egiten. Eta hau da ateratzen zaigun datua ez. Harritzekoa, nolabait esango nuke, baina nik uste eskertzekoa, sinceridadea, Bilbo 6 bitartean eta Donosti 5 bitartean Gasteizek 4 esatea, adibidez. Bueno, ondo dago, esan dizute ez du estrategia oso bat bere gaina hartzen, baizik eta 4ean dagoela esango genuke ez. Parte hartzeari begira jarriko bagina, eta nik urmain horregatik usteet badaukagula zer egina parte hartze, deliberazioari begira, galdetuta la participación es una asignatura pendiente nivel 1 eta 6 izanik, tenemos un ayuntamiento absolutamente preparado para una deliberación en tiempo real, laua azpimarratuko nuke, 4. maila, en algunos proyectos la gestión municipal deciden conjuntamente agentes del municipio, empresas, asociaciones, centro de investigación, zergatik, zeren bai, 137 batean dago, baina kontuz, badakagu 4ean dauden udal batzuk baita ere, eta uste dut mapak oso garbi agertzen dela, eta hor, adibidez, begiratuko bagenu, batzuk kapitalak baita ere ez daude 5 eta 6ean, baizik eta 4ean eta 3ean daude, eta hori ere uste eta aipatzeko modukoa. Nik uste eta asignatura hau pendiente dagoela gaian agertzen zen bezala, ez? Experimentazio kontuen inguruan, Zumaia ez dago hemen, baina Zumaian egintzan Living Lab bat duela 2 urte, eta publikazio zientifiko bat open accesen dago, eta, batzutan ez dugu ezagutzen zer daukagun gure herrian ere, baina proiektu european hau ari dira erabiltzen referentzia bezala, ezta? Ez dut uste Zumaian ere, konstiente direnik, beste leku batzutan erabiltzen ari dela bertan egin genitun gauza asko, ez? Tamen zergatik, ze mekanismo, esperimentazio mekanismoen inguruan,
no hemos invertido nada o somos una referencia para otras administraciones locales en el campo de la experimentación, noski agertzen zaigu, 37 zer ez duena egin, eta 5 eta 3 agertzen zaigu gainontzeko dana, ez? Baina nik uste kasu honetan kapitalak ditugu, Gasteiz agertzen zaigu 3, Donosti 4, baina Bilbo ere 3 agertzen zaigu, eta horregatik diot, irutzen zaitor badakagula zer hobetu, ez? Interes taldei, stakeholderrak direnak, grupos de interes mobilizatzea, alegia nola inkorporatzen ditugun eragileak, publiko, pribatu, akademiko, gizarte zibila, eta ekintzaileak, zentzu honetan nik uste ere gauza asko egiteko ditugula, izan ere nagusiki lehenengo mailan, baino badaude 3, 4 eta 5 daudenak, ez? Ikusten dugun bezala urdinak bai, berdeak bai, variabilidadea handia dago erantzunetan, ez? Datuaren gaiarekin oso gauza kuriosoa gertatu da, hemen espero genuena zan, nolabait esatea no vemos ningún riesgo para los ciudadanos, beste guztiak konstienteak, eta zer gertatzen da, galdera guztiak enfokatu diala Europako regulazioaren baitan, ez? Ikusten dugun bezala, batipat 37ak ez du arriskurik ikusten, baina konstientzia bat badago regulazioen inguruan 133ak erantzun duelako 4. maila evolutiboa, ez? Batipat ikusten duen bezala, berdea badaude udalerri txiki batzuk eta ertainak ikusten dutenak garrantzia hori, baina kapitalak 4ean, hiriburuak 4ean daude, eta beste batzuk gainontzeko denak 3tik bera egongo lirateke. Bukatzen nijoa, disrupzio algoritmikoa gaiaren inguruan, eta honekin zer esaten genuen, honekin zan, no sabemos nada de los algoritmos, edo estamos incluso en fase de publicar los algoritmos para garantizar su transparencia para con la privacidad de los datos. Bueno, hau da asignatura bat, duari gabe ikusten duzun bezala, 171 bat, zeri buruz ari zera hitz egiten, 5 eta 6 ez dago erantzunik, eta gainontzeko dana batzuk behintzat gaiarekin jartzen erantzuten dute, badagoela interes bat, ez? Ikusten dugun bezala, ia oroar 3tik bera da, kasu batzuk enduta, 4enak enduta, urdina. Eta azkeneko 2 galderakin joango naiz, lankidetza. Udalerrien arteko lankidetzan hemen, ere gauza nahiko previsiblea gertatu da, eta da, no colaboramos con ningún municipio, edo algo con municipios geográficamente cercanos. Zergatik, 156 ez dago lankidetzarik, baino 3an batipat 128 kokatzen da, alegia hasi gera auzoko, inguruko herriekin ate joka, ez? Zuz egiten duzu. Bueno, lehenbiziko urratsa dela iruditzen zain, noski kapitalak, liburuak Bilboz 5ean dago, Donosti, 6ean dago, Donosti 5ean dago, eta Gasteiz 4ean dago, alegia, zergatik, proiektu europarrak eta bidea ematen dutelako haratago joateko, baina ermua ere aipatuko nuke, hemen dago, Berdeska honetan 13an hor dago, eta Zamudio, ez da kasualidade, hemen 2 persona eukitzea, 2 alkate eukitzea gai hori kubritzeko. Eta azkenekoa finantziazioa, ez? Eta hori buruz gero ere hitz egingo dugu, dinamika experimentazio aktiboan hitz egingo dugu, ez? No nos hemos puesto a ello, nos consideramos un municipio experto en la búsqueda de financiación. Bueno, hemen 157 ez gera jarri, baino bitarte horretan 6ean inkluso badago ere zeinek erantzun duen 6ean egongo litzatekela, baina denetarik daukagu tarte horretan. Bueno, hau da mapak ematen duena. Bukatzen dut esateko, gero egingo duguna da nola pasatu maila evolutibo bilakaera maila batetik beste batetara. Hori da herri smartikek planteatzen duna. Erresa da, sinplegia izan daiteke, baina nik uste bidea irikitzen dola batetik esateko ez doa jola nun zauden, baizik eta kontua da bide bat egitea eta ez bakarrik, baizik eta beste bide lagunekin, beste udalerriekin. Mezua nahiko erresa dela iruditzen zait. Beraz, gero egingo deguna, eta aurreratzen dut, lotuta dago esan dudan guztiarekin, da esparruen inguruan landuko dugu, gure erantzunak, zein eragileekin
egin behar diran zuen udalerrietan egiten ari zerraiten dagoeneko proiektuak, ze baliabide, eta hemen ja eseten hasieratik ez eskatu bakarrik dirua. Zen finantziadore batek ez dizu dirua emango esateko dirua behar dut egiteko. Esaidazu zer egiteko nahi dezun diru hori. Eta hori denei gertatzen zaigu proiektuak eskatzen ditugunean. Definizioak balio du hori egingo dugu gero. Beraz, eskertuko nizueke egon egotea, parte hartze aktiboa egiteko eta goazen ikastea hau elkarrekin egitea. Denik ikasten dugu, ni barne. Eragina. Beti esaten da erantzunetan, eragina nahi duguna da, hiritarren gana iritsi. Bueno, hori esatea, nik uste zertzala da gehiago behar ditugula. Zer gehiago ari gera hori buruzitzen, eta hor, badago zerrenda posiblea. Eta plangintzan da zer nahi dugu urtebeteko proiektua, 2 urtekoa, 3 urtekoa, zeinekin egingo dugu, adituak behar ditugu, zein behar dugu proiektuaren definizioan. Bueno, zer atera zaigu generikoan? Generikoan atera zaigu, hau, eta hau da, niretzako azken emaitza. Inorez dago segian. Inorez da udalerri adimendu absoluto edo bat. Baino, erdia dago nolabait esateko bitik bera, ez dugu pesorik, baino beste erdia, esango nuke dagoela 3, 4 eta 5. 5 ikusten dugu uneko 9, batipat 3 da nagusiki uneko 28rekin, eta gure herri smartik maparen emaitza hau da. Hau da niretzako, honekin hasi behar nuen, goizeko hasi nahi zenean, baino ez banuen gainontzeko guztia botatzen erdia ere etzan ere ulertu ere egingo. Hau da niretzako, 35 udalerriekin erantzun duten bezala, eta bakoitza begiratu bezala non dagoen bere burua, eta non kokatzen den, zeren azkenean bataz besteko bat da ateratzen zaiguna. Ez dauka balio gehiago, zeren azkenean norberaren erantzunekin egina dago. Baina ematen du, bide bat esateko, bueno, zu 5 zaude, zu 4 zaude, zu 3 zaude, edo ni batean nago adibidez, ez? Ikusten dugun bezala, gure ordezkariak hemen ditugu, hor ikusten dira, eta bere horrekin hasiko gerana da saioekin, izango ditugu jarraian foru aldundiko eta gobernuko ordezkariak, gero izango dugu Donosti, Gasteiz eta Bilboko ordezkariak, eta azkenekoa izango dugu ordezkaritza herri ertain eta txikien hemen mailan ditugun herri smartik enbaixadoreak dira hemen ditugun, ezkerran ditugun hauek. Zergatik izen hori? Zen bereiek izango dira saioa, nik ez dut gehiago hitz egingo, nik txapa bat bota dizuet, eta ni hemendik aurrera isildu egin behar dut eta entzungo dugu. Zeren bereiek dira grupo fokaletan hitza izango dutenak plantatuko ditugun galdera ezberdinen inguruan. Eta horrekin bukatuko dugu. Besterik gabe, uste dut energia hartzeko kafea segituko dugu, esaten didate, segituko dugu. Beraz, pauso emango diot foru aldundi eta gobernuko ordezkari administrazio elektronikoaren gaiarekin hasteko. Eskerrik asko. Zuek ezkerren jartzen zate, neskina jarriko naiz. Zuek hor, zate, berdez bain. Bai, jarri. Bueno, egunon, denoi, lehenik eta bain eskerrik asko etorri izaten guztioi, eta hirugarrengo bloke honetan administrazio elektronikoaren inguruko erronkak ingurun hitz egingo dugu. Igorrek hau biziko testigua pasa digu, eta gobernantza multinivel aipatzen den gai horrekin. Belarri pres jarriko naiz. Listo. Bueno,
zuen ezkerrendak zuen ordezkaria, Xabier Arrieta Eusko Jaurlaritzako director de informática y telecomunicaciones daukagu. Bere ondoan, Aitor Olaizola, Gipuzkoako Foru Aldundiko hitz informatikako arduradun nagusia. Eta nire eskubian, alaitz bai, etxandia, Bizkaitikeko ordezkari nagusia. Beraz, beraiei pasako dietitza eta aurkezpena zuena da. Egunon, entzuten da, bai. Egunon guztioi, hemen zaudeten hori eta uste dut bideoz edo interneten zer ikusten ari dirala, ez? Gasteizko lagun bate bidaliz mezu bat oso ondo ikusten ari dela eta gustora dagoela. Aurkezpena jarriko diozu. Nire asmoa da gai bi jorratuko ditut, alde batetik banda zabala izenekoa eta bigarrena interoperabilidadea. Euskaraz uste dut baduela hitz bat, baina ez da bat ere erreza, esaten, baina da. Palabra. Orduan, hasiko naiz lehenengoarekin banda zabala herriguneetan. Jaurlaritzak uste du, eta nik uste dut denak ados egongo garela, azpigiturak garrantzitsuak dirala, eta bai udalak eta bai herritarrek ere guzti hau erabiltzeko, udala adimendua izateko, gobernu digitala izateko, administrazio elektronikoa izateko, beharrezkoa dela banda zabala izatea. Orduan, Jaurlaritzatik bideratzen ari garen azken urteetan da landa guneetara zentratuta, segero badago beste proiektu bat, poligono industrialetara banda eramateko ere. 2018an egin genuen deialdi bat 391 herriguneetara heltzeko, eta hori momentu honetan indarrean edo martxan ari da, Telefonika izan zen esleipena irabazi zuena, eta ari da 300 piku herriguneetara fibra eramaten, eta orain prestatzen ari gara bigarren deialdi bat, prestatzen ari gara baino prestatuta dago, eta astelenean bukatzen da eskaintzak aurkezteko epea, eta kasu honetan bakarrik izango dira 81, eta dirua kopurua izango dira 2 milioi eta erdi. Zergaitik daude herri gutxiago, edo herrigune gutxiago, gero eta fibra edo zuntz optikoa herri gehienetara heltzen ari delako. Eta bigarrena, hau dira PEBA izenekoa, Plan de Extensión de la Banda Antza. Administrazioak diruz lagundu lezake banda antza eramatea herrietara, baina beti izan behar dira Madrilek onartutako zerrenda ateratzen da urtero apirilean, eta zerrenda horretan daudenak bakarrik diruz lagundu daitezke. Orduan gu saiatzen gara, eta eskatzen dizuet zueri bere laguntza, zuen auzoetan, zuen herriguneetan, oraindik banda zabalaren zerbitzua ez dagoenean, gune hori zuritu egin behar da. Eta zuritu ondoren, administrazioak izan estatua, gure kasuan komunidad autonomoa edo Euskadikoa, izan aldundia edo izan herria. Ez bakarrik Jaurlaritza, aldundiak ere Gipuzkoak badauka proiektu bat eta Arabak ere badauka proiektu bat LTA eramateko lurralde guztira, eta udalerri batzuetan ere olako laguntza batzuk albideratu dira, izan Zierbena edo Ajan Gizolan burura datozkidanak. Orduan, el mensaje un poco que en la medida de lo posible que el esfuerzo entre todos es blanquear las zonas, que en abril el Ministerio sacará un listado con las zonas a blanquear, con las zonas blancas, y en esas zonas son las que se pueden subvencionar el llevar la banda ancha. Entonces la idea del gobierno es continuar con estas ayudas, ¿no? Porque si no hubiera esa ayuda, pues seguramente para la operadora no es rentable el llevar fibra óptica a esa entidad de población que se llaman, ¿no? Y bueno, pues ese sería un poco hori izango litzateke lehenango mesua. Eta bigarren mesua, ja sartuko naiz zerbait konkretuagoan, NISAE eren balioan jarriko dut, el nodo de interoperabilidad y seguridad de la administración Euskadi.
ibili gara urteetan honen atzetik, eta azken baten denon artean erabaki genuen honen kudeaketa izenpek eramatea. Izenpek azken baten Jaurlaritza eta 3 aldundien partaidetza dauka, bertan konsejoan eta eseritzen dira, eta printzipioz enpresaren jabeak dira, eta erabakia izan zen izenperen bidez bideratzea hau. Orduan, proiektua berez martxan dago, eta hor webgune horretan, no me voy a extender mucho, pero en esa web, en isae.isenbe.eus inicio, pues tenéis toda la información de qué es lo que tenemos y qué es lo que podéis ya utilizar. Esto también lo haremos entre todos, ¿no? Si no impulsamos esto entre todos, si no lo utilizamos, si no compartimos nuestro padrón, o si no metemos nuevos servicios, pues esto no crecerá. La idea es que, y yo estoy plenamente convencido que ha llegado el momento ya de que después de pelear por esto durante años, que el momento ha llegado, ¿no? Este es el esquema también un poco que definimos hace 2 o 3 años, haciendo una ronda entre todos los agentes activos, y bueno, decidimos un poco que fueran los municipios de las 3 capitales que tuvieran su, entre comillas, autonomía, pero el resto de municipios de las diputaciones que vinieran un poco de la mano de las diputaciones, ¿no? Cada una lurralde bakoitzean berea. Hau neurri baten bat doa lehen Igorrek aipatu digunarekin, bultzatu, lagundu eta aktibatu, nork bultzatuko du, Jaurlaritzak egin du hau izenperen bidez, nok lagunduko du, mezua da zuen aldundietara, hiriburuak ez badira, zuen aldundian lagunduko dizuela, eta nok aktibatu behar du, zuek udalerrietakoak, bai. Orduan, bueno, catálogo bat daukagu, webgunean agertzen da, el catálogo aparece en la web, y en estos momentos tenemos ya activos que se pueden utilizar 31 servicios de la administración de Madrid, ¿no? Del Estado. Tenemos 10 servicios de las diputaciones, 8 servicios de la comunidad autónoma y 3 servicios de los ayuntamientos. Son servicios que ya se pueden utilizar, y esto irá creciendo. De hecho, uno de ellos que están trabajando con él es el IVAP. Al IVAP, OPE que haya, sea de Osakidetza, de gobierno, de la DIPU, si se valoran los años de experiencia, no sé si llama experiencia, o los años de trabajo en otra administración, el IVAP recibe peticiones de otras administraciones diciendo, oye, dime esta persona que está inscrita en la OPE, a ver qué años le voy a valorar, ¿no? Entonces el IVAP dice, joder, que no me lo pregunten, voy a poner un servicio, lo voy a envolver, lo voy a poner aquí, y ya la propia OPE de la Diputación de Osakidetza, la que fuera, que entre directamente y interoperamos, y evitamos el tener que andar papeles para arriba, papeles para abajo, ¿no? Cada zerbitzu bakoitzak bere fitxa du, izenpek ematen ditu alta hauek, eta horretan ari gara, zerbitzuen katalogo hau handitzearena, zuen artean, udaletxeen artean, olako ikusten da 3 daudela, ez daki zeintzuk diran, baina webgunean sartzen bazarete hor azaltzen da zeintzuk diran zerbitzuak. Izenpek ere egiten du ere lan hau, 2 minutos, la gestión de usuarios, y bueno, existe varias formas de trabajar con ISAE. Una es la intermediación manual, o el cliente ligero que le hemos llamado. Este es el número de funcionarios que están dados de alta y están utilizándolo. Hay muchísimos más dados de alta, pero no lo han utilizado. Pero estos, ¿y qué es lo que haces con esto? El funcionario desde su PC hace esa consulta. Por detrás está la traza y todo lo demás, ¿no? Pero ese es el número, como veis, algunos ayuntamientos, Rentería, Bilbao, Donosti, Basauri, ya lo están utilizando. Estos son los que están dejando consultar los datos, ¿no? Como veis hay un montón, ¿no? Lo que son los cedentes, ¿no? Muchas son del gobierno estatal, del gobierno, diputaciones, Lanbide y demás. ¿Quiénes están
cediendo los datos. Y aquí también ya veis que hay ayuntamientos que ya lo están haciendo. Principalmente es el padrón. Pues quienes están en Bizkaia únicamente Bilbao, Barakaldo y Basauri. Araban bakarrik Gasteiz. Orduan, gonbidapena da, aldundiarengana joatea, eta ia laguntzen dizueten, hau ere konpartitzeko. Eta Gipuzkoan ja urrats hori eman du, eta jarri dut punto suspensibo, nik uste dut Gipuzkoako herri guztiak tan ari dela, 2018an kontsultatu dirala datuak, eta uste dut padroiarenak dirala. Nork erabili dituen informazio guztia, horre dira informazioa eskatu dutenak, ez? Ikusten duzu hor zerrenda, ahí veis ahí la lista de los que han solicitado esa información. Y dentro de los ayuntamientos, pues son estos, en Bizkaia, Bilbao, Barakaldo, Basauri, Ermua, y Orozco, en Guipúzcoa, Donosti, Rentería, y en Álava únicamente Vitoria. Estos son datos reales del año 2018. Entonces es un poco para provocaros que está funcionando y podéis utilizarlo ya. Esto es lo que hace NISA, ematen dizuen laguntza, eta aurrera begira, lehen berriro aipatuko dut, esan duena bultzatu, lagundu eta aktibatu. Eta udalak joan alzareteia alta ematen, DIR 3 eskatu behar duzue, hori alta emon behar da, eta azken baten emezua hori da, hor dagoela, eta denon artean egingo dugula hau, erabiliagoa, handiagoa, eta hobetuko dugula denboraren poderioz, ez? Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman Eudeli eta Eusko Jaurlaritzari herri Smartik ekitaldi hau prestatzeagatik. Aukera ematen digu lurralde guztiei administrazio elektronikoaren erronkan 2019an eta guk Gipuzkoan zer daukagun adieraziko dugu. Lehenik aipatu guk zein geran edo zein esaten dugun geran. Gu gera administrazioaren aliatu teknologikoa Gipuzkoaren aurrerapen estrategikoarako. Somos el aliado tecnológico de la administración para el avance estratégico de Gipuzkoa. Eta zer egin nahi dugu? Nahi dugu etorkizuneko Gipuzkoa adimentzua eraikitzen lagundu. Horretarako gure ikuspegitik gaur egun Gipuzkoako gizarteak edatuta dago, jendeak teknologiak erabiltzen badaki eta eskatzen digu. Azpiegiturak baditugu, lehen hitz egin dugun zuntza optikoa, gaur egun azkeneko 35 urtetan IZFEren bitartez Gipuzkoako udal guztiek azpiegitura teknologikoa badute. Zuntzaz konektatuta daude Gipuzkoako udal guztiek gure ordenagailuekin, gure sistema teknologiko guztiarekin, eta azken urtean ere odei bat sortu dugu Gipuzkoako administraziorako. Beraz, azpiegitura daukagu, jendea daukagu, eta orain administrazio elektronikoko garapenekin ari gera. Adierazten dugu nola egiten ari geran, ze guretzat oso garrantzitsua da nola. Eta guk elkarlanean egitearen garrantzia adierazi nahi dugu. Elkarlana bai aldundia eta udalen artean, eta udalen arteko elkarlana garrantzitsua da, baina gure ikuspegitik arlo teknikoan gaur egun Hego Euskal Herriko Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiko sozietate publiko teknologiko guztiak elkarlanen ari gera, informazioa trukatzen ari gera, garapenak batera egiten ari gera, eta hori asko laguntzen digu guri gauzak hobeto egiteko, azkarrago egiteko, eta gure kasuan Gipuzkoako herritarrei zerbitzu hobea emateko. Bueno, en el 2019 todos los ayuntamientos de Guipúzcoa van a tener completa la suite de administración electrónica. Evidentemente, como hemos dicho, va a estar integrada con los sistemas corporativos
que hemos desarrollado en los últimos 35 años y a las que tenéis acceso desde los ayuntamientos. Y la implantación de esto la vamos a hacer con un apoyo personalizado en cada uno de los ayuntamientos. Erronken artean, lehenengo da egoitza elektronikoa. Egoitza elektronikoa Gipuzkoako udal guztiek egoitza elektronikoa personalizatuta daukate. Informazioa eguneratuta. Manual de tramitesen sartzen dutena automatikoki publikatzen da. Hori zerbikat erabilitaz. Hemen ere elkarlana. Pasaiako udalak landu zuen zerbait, interesgarria iruditu zitzaigun, eta hori udal guztietarako erabiltzen ari da. Orain udalek uste dut ere erabiltzen ari dela beste udaletarako. Pertsona bakoitzak sarrera erregistroa eta espedientea sortu dezake bere etxetikan edozein gailuan udaletxe sarreran. Nortasun digitala badugu izenpeko tresnak erabilita, edozein ziurtagiri, baku edo edozein beste agiri erabilita giltza bitartez ziurtatzen dugu bere nortasuna. Bigarren erronka udal guztiek betetzen duguna da el registro electrónico. En todos los ayuntamientos de Guipúzcoa tenemos la posibilidad de crear los documentos electrónicos, hacerlos en el entorno con una digitalización garantizada. Para eso estamos yendo uno a uno a los ayuntamientos para ver qué máquinas tienen, qué faxes o qué escáneres tienen para poder hacer la digitalización garantizada. A lo largo del 19 vamos a implantar la firma biométrica en todos los ayuntamientos también. Y todos los registros pues hacemos el intercambio a través del SIR. Una tercera parte importante es el expediente, que es electrónico. Gaur egun artxibo elektronikoa daukagu, artxibo elektroniko hori hasieratik katalogatuta dago, elkarreragingarritasuna erabili dezakegu, Xabierrek esplikatu duen guzti horrekin, teknikoki garatuta dago aspalditik, eta arlo juridikoa falta zen, ja akordio badago Espainiako Jaurlaritza eta Eusko Jaurlaritzarekin, konbenia sinatu dute aldundiak, Gipuzkoako aldundiak eta Jaurlaritzak, beraz, orain, udalak sartzen dituzuten aukeratan, daukazute, lehen ikusi da, Gipuzkoan aukera asko badire sartuta, hemendik aurrera falta zaionari sinatu dezake eta martxan jartzeko aukera daukagu. Bai, bukatzen dut azkar. Espediente horretan portafirmaz bat daukagu, arduradunak sinatzeko edozein gailuan, edozein tokitikan sinakerak egiteko, eta gero Gipuzkoako herritar bakoitzak bere buzoi bakarra izango du. Jakinarazi aplikazioan gandik, jakinarazpen guztiak, udalekoak, aldundikoak, danakoak, Gipuzkoako guztiak buzoi berean izango ditu. Con todo esto, todos los ayuntamientos de Guipúzcoa tendremos la suite completa. Tenemos la sede, podremos crear nuestro registro y llevará el seguimiento del expediente de forma electrónica. Y esto lo tenemos para los 89 municipios del territorio. Eta administrazio elektronikoari lotuta smart osagarriak bi adierazi nahi ditut berria direlako aurten, eta bat herritarren partaidetzarako plataforma bat daukagu. Hau ere elkarlaneri esker, Donostiak plataforma bat zeukan, oso interesgarri iruditu zitzaigun, Diputazioko partaidetzako zuzendaritzak ikusi zuen, Donostiak aplikazioa pasatu digu, hobekuntza batzuk jarri dizkiogu, multi-entidad garatu dugu, eta ja denentzat Gipuzkoako udal guztientzat prest dago partaidetza prozesuak egiteko. Plataforma osoa prest dago, Joseba Musika aldundiko partaidetzako zuzendariak esan dit, datorren astetan harremanetan jarriko dela guztiekin, adierazteko, zeinek erabili nahi duen, nola erabiltzeko eta aukerak emateko. Y otro tema importante que tenemos para este año es el cuadro de mandos, también es del entorno Smart,
con toda la información que tenemos, que es mucha, toda la información que sale del Sareco, toda la parte económica y administrativa, permite tener ya unos cuadros de mandos marcados con esa información, pues la ejecución presupuestaria o cualquier otro tipo de dato económico que hay en el ayuntamiento. Todo lo que está recogido en el Sareco lo tenemos preparado en un cuadro de mandos. Y próximamente, en los próximos meses, con 6 o 8 ayuntamientos, haremos unos pilotos, porque cada ayuntamiento definirá, aparte de esa información económica, qué otra información, de la que hay mucha en la administración, propia de la administración, propia de la Diputación, o que podamos sacar de fuera, queremos en un cuadro de mandos que puede servir para los gestores de los ayuntamientos o puede servir para poner de cara a los ciudadanos para que vean en cada ayuntamiento cuál es la información que tenemos. Beraz, guzti honekin, etorkizuneko Gipuzkoa adimendua eraiki nahi dugu, eta gure mezua da guk ere laguntzen ari gerala Gipuzkoar lurraldean oreka bat izaten. Edozein herrian bizita ere, Gipuzkoar guztiok administrazio elektronikoa gure esku daukagu. Gipuzkoako edozein herritan bizita zerbitzu guztiak baditugu. Eta gaurko mezua gure aldetik gana zen. Mila esker. Bueno, egunon, Alaitz Etxeandianaz, Bizkaitikeko zuzendarie. Bueno, igual, ingo dut azalpentzu bet zer dan Bizkaitik eta zer egiten dugun, ez da? Harin ingo dut gehien bat IFEk bere zerbitzuak azaldu deuz eta gureak antzekoak diez bai Bizkaien. Gara fundazio bat, 2008 Bizkaiko Foru Aldundiak sortu jeuen Bizkaitik fundazioa, udaletxei laguntzeko, zergaitik ze egoera zegoen orduan. Orain 10 urte, legea, egon zan legea zanuen 2011-2007 legea de administración electrónica, eta hor pausu importante bat izan zen, ze legea udaletxeak ezin zeurien hori aurrera eraman, ez medioak ez zeurien eukin, eta ez zeurien eukibe ez medio ekonomiko, ez medio teknikorik, ez? Orduan hau izen zen laguntza bat. Beste alde batetik, egon zien bebai udalak zeukien estrategi teknologiko bat batzuk, handienak, baina izen zen oso desintegreta. Eta hirugarren faktorea izen zen, bakoitza ezala egon estrategiek komun bat lurraldean. Orduan, erabaki zen fundazio bat sortzea udalei zerbitzua emateko. Eta horra zigintze zen. Gure zerbitzuak zelakoak diez, pilare bideko guz. Bat, diezela doainik, danak, emoten dugu zerbitzua doainik, eta gero adezinoala librea dela. Nahi deuena apuntatzen da, eta ez deuena nahi ez da apuntatzen. Gure dugu esan, Bizkai osoa ez dau Bizkaitiken zerbitzuen. Batzuk dauz gurekin asunto batzutan, konbenio bidez egiten dugu, eta beste batzuk ez dauz. Gehien bat badauz, dekoguz 100 baino gehiago, eta bebaiman komunidadeak gurekin konbenioan, ez? Bueno, hori esan da, hori da gure presentazioala orokorrean, hasinaz esaten zelan legea izan zela oso importantea fundazioa hasi zanean, ez? Eta legea gure bizitzan izan da oso importantea.
lehen aipatu duzu presentazioan Igorrek esan deu zelan daua hardwarea eta softwarea. Gu hardwarea gara, gu gara teknologia. Baina esan duen moduen berak, teknologia bakarra ez dugu ezer egiten. Eta gerora eta gehiago ikusten dugu teknologiagaz bakarrik ez dela egiten ezer. Pertsonak, teknologia da medio eta pertsonak diez egin behar duenak, ez? Bueno, dekogu hor lege zerrenda handi bat, eta guretzat guk egin duguna da teknologia eroan paralelo legeari, zerrenda horregaz. Orduan, hasi egintzezan con la ley 11/2007 y como sabéis todos, que supongo que lo conoceréis más si estáis técnicos municipales aquí que yo misma, pues al final ha habido una serie de exigencias que han de alguna manera empujado a la administración electrónica y nos están obligando a que en tiempo récord los ayuntamientos estén preparados o no técnica y diría a nivel humano, porque ayuntamientos muy pequeños con pocos funcionarios, pues es muy difícil llevar a cabo esto, pues nos están obligando a impulsar esto, ¿no? Que a veces pues, es un impulso que es positivo y tiene que ser una oportunidad y así lo tenemos que ver, y otras veces pues, resulta pues, realmente tiempo récord y agobiante para todos y todas. Tenemos una suite de servicios que no aparece aquí, pero os la digo de manera rápida, que viene dada un poco por eso, por lo que os he dicho. La ley va por un lado y nosotros tecnológicamente por otro. ¿Qué tipo de servicios damos? Servicios internos, de gestión interna, antes ha dicho los que tiene IFE Aitor, y los nuestros son un poco en esa línea. Tenemos una parte de gestión interna que va todo el expediente electrónico desde su inicio en el registro hasta el archivo electrónico. Todo ello lo estamos haciendo siguiendo las indicaciones de la Ley 39 y 40, o sea, de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad, de Interoperabilidad. Entonces somos en eso muy rigurosos, a veces incluso demasiado, porque la interpretación de la ley a veces, pues, como sabéis, pues puede ser más o menos rigurosa, pero tenemos todo ese apartado, tenemos módulos de servicios sociales para los ayuntamientos, toda la parte presupuestaria desde presupuesto hasta el enlace contable. Pues bueno, ahora estamos trabajando en la parte de portafirmas, que Aitor decía que ellos ya lo tenían, nosotros lo tenemos implementado para este 2019. Y luego tenemos una parte más de portales de todos los ayuntamientos, ¿no? Los portales de los ayuntamientos de Vizcaya son tecnología propia de Bizkaitik. Y bueno, en esos portales están las sedes electrónicas de todos los ayuntamientos. En este sentido también tenemos portales de turismo, tenemos una web de transparencia para los ayuntamientos, también que viene dada un poco por la ley, ¿no? Por las exigencias en materia de transparencia de la ley. Entonces en su momento creamos estos portales. Entonces aquellos ayuntamientos que deciden venir con nosotros y con esta tecnología, pues los implantan. Entonces, de alguna manera tenemos un back office, que es el gestor administrativo municipal de los ayuntamientos internamente, y un front office que va un poco dirigido a la interrelación entre los ayuntamientos con la ciudadanía, empresas y otras administraciones. Zentzu honetan, gauz, hemen daukagu gure ROAZ mapa, eta, 2010ean hasi gintzen zen ja horre teknologiak ipintzen udaletxetan. Orduen, hor dekozue zerrenda bat, zer daukagun orain arte, 2018an proiektu asko ukin doguz, baina importantenak izen diez licitazio elektronikoa izenda bat, badakizue legeak be indartu indeuela plataforma aukitea eta hori dana elektronikoki egitea, kontratazioak, eta dekogu plataforma bat guoin gehien bat azkeneko 2 urtetan gauz lanean, elkar lanean
foru aldundiagaz, estrategi bat eukiteko estrategia de territorios da. Orduen, albadogu euren teknologia eta euren erramientak erabili, zer egiten dugu horrek erabili eta udaletxeria emon. Orduan, holan be, guretzat, da ahorro ekonomiko eta gainera estrategi berdina da. Orduen, adibidez, lizitazio elektronikoa, plataforma hori, indogu multientidad eta udaletxetan dauz. Eta ja, udaletxe asko txikitsuenak eta handienak, lizitazioagaz dabiltzez. Bebai gudot esan, ez dut aipatu lehen, hasieran bai adala oso importantea eta hemen ikusi dugu guk, teknologia gauza bat dela, baina gero formazioa da oso importantea. Azkenean, hemen pertsonak egin behar deurie, aurrera egin behar deurie honegaz, ez? Eta orduan, hor formazioa da ezinezkoa. Eta egin behar dugu esfortzu handian, formazioan eta mentalizetako jenteari hau gauza ona dela udaletxerako, a nivel interno, eta bebai para la sociedad. Orduan, zein da gure retoak ala, ez, datorren urterako. Esan dutena, portafirmas dekogu horre pendiente de salir, eta gero, dekogu reto bat, aldundiegaz, guztiak, bat da la interoperabilidad del registro, eta hor gauz lanean, de manera que creemos que esto va a ser un punto importante a la hora de darle facilidad al ciudadano, que pueda hacer un registro en un ayuntamiento X que la propia Diputación y que valga para todos. Beste reto bat interoperabilidadea da, aipatu dugu lehen Xabierrek zelan nisae dagoen, eta zelan aldundiek dekie udaletxe txikietzako bere plataformala, ez? Bizkaia bere plataforma dako, zer egiten dugu gukor, bultzatu egin behar dugu. Gure aldetik dekoguz 112 udaletxe gure padroiagaz. Orduen, zer egin behar dugu guk, hori ipini plataforman, para que se pueda consumir. Eta, Bizkaiko plataforman ja dekoguz 70 padroi, gugaz dauzen udaletxeak, ipinita, están expuestos en la plataforma de Vizcaya, hay unos 40 servicios y aquí el reto es empujar a los ayuntamientos y ayudar, porque la tecnología está, se puede exponer, se puede consumir, el problema es cómo hay que hacer todo eso. Tenemos que intentar llegar a los ayuntamientos, a los técnicos y mentalizarles, formarles y decir cómo hay que hacerlo. Entonces, este año creo que nos toca una labor de evangelización de este tema a las diputaciones y en este caso a nosotros mismos. Y por otro lado, otro de los retos es Open Data. Vizcaya Diputación Foral ya está trabajando y tiene un portal Open Data. Queremos que esos portales Open Data también estén en los ayuntamientos de Vizcaya, porque tenemos un montón de datos, muchos los gestionamos nosotros, Bizkaitik, y datos, desde datos económicos hasta datos de RPT o otro tipo de datos que creemos que pueden ser visibles y utilizables para el ciudadano y que se pueden poner. Entonces vamos a aprovechar los recursos de la Diputación Foral y su plataforma para destinarlos a los ayuntamientos. Gure lana, esan dutena hasieratik, da el hardware, que es como lo más duro, pero creo que tiene una parte de software y que a veces la parte de software es mayor y que es lo que a veces nos olvidamos y que tenemos que impulsar, y es el trabajo en común. Elkarlana, danan artean, ikusi zer egiten duen ondokoak eta albadugu guk ere ipini aurrera eroan, eta hori formazioa, evangelizar y de alguna manera nuestra parte no es el Herri Smartik, nadie lo ve así, lo ve más como administración electrónica, baina bai dala pasu importante bat beste eukiteko. Si no tienes esos datos ordenados, si no tienes una gestión ordenada, no puedes llegar a ciertas cosas que queremos llegar y que son claves a futuro.
Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Xabier, Aitor eta Laitz. Ikusten duzuen bezala, eta anima honetan hau bizi asko dau, kaso gutxi lortzen dut. Mai inguru txiki bat egiteko intentzioa genuen, norbaitek, behintzat galdera bat, galdera bi, egin nahi balin baitu, aukera eukiko luke. Un par de preguntas de tiempo de pequeña mesa redonda, si alguna tenéis alguna cuestión que compartir. Yo os voy a lanzar una, si somos capaces de contestar bueno, no voy a decir en cuánto tiempo, un poco. Si soy un ayuntamiento, que este es el foro de ayuntamientos en el que estamos, un habitante viene a cambiar el padrón, quisiera como ayuntamiento ofrecerle proactivamente otros 2 servicios, por ejemplo, que dado que cambias de vivienda o que vienes a inscribirte por primera vez, te voy a tramitar o te voy a ayudar a hacer la solicitud, por ejemplo, para cambiar también el DNI y también el carnet de conducir en tráfico y en la policía. Tengo el HART, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta como ayuntamiento? Pues bueno, igual mejor te lo responden ellos, pero yo creo que ahora mismo, yo creo que el HAR, lo que has dicho tú, el HAR está disponible y probablemente esté entre esos servicios a los que puede acceder una administración. Otra cosa es que esa administración esté dada de alta, esa administración esté consumiendo en este momento. Probablemente las 2 cosas que me estás diciendo están expuestas como servicio de interoperabilidad. El tema es el impulso que tenemos que hacer para que esas administraciones pues empiecen a trabajar de esa manera, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de medios a nivel de cómo y cómo empezamos a ello. De organización, antes decíais en la primera parte, hablaba de eso Igor, es que cambia completamente la organización de un ayuntamiento y a veces cuando hemos empezado a tirar de este carro, ya nosotros hace 10 años, ellos más, ¿no? Cuando empiezas a tirar de este carro, pues vamos un poco a lo que hay que hacer y muchas veces nosotros, como buenos vascos, somos de empezar y acabar y a veces hay que pensar en cómo influye eso en la organización y tenemos que pensar un rato antes de ponernos a ello. No, nosotros somos HAR, por lo cual la parte técnica va a ser sencilla de hacer, el problema va a ser jurídico, que tú desde aquí puedas cambiar algún dato en algún otro sitio, pero la herramienta, lo que es HAR, la herramienta va a permitir hacer esto y esto. Da falta un acuerdo jurídico donde desde aquí yo pueda hacer no sé qué y que afecte al otro antiguo. Un convenio. Un convenio. Yo creo que malamente vas a poder cambiar el DNI y que has dicho el otro, también porque están muy lejos. Carnet de conducir. Están muy lejos. Están más cerca el cambiar pues el médico, por ejemplo, ¿no? Estamos en un ambiente más cercano y sí tendríamos que el objetivo sería que de aquí a unos meses o unos años, pues que te cambie el médico porque está Osakidetza y Osakidetza también está metida en esta pelea de NISAE, ¿no? Pero pretender ir hasta el DNI están más Cambiar el DNI no, pero creando un convenio con el gobierno, con la parte de Osakidetza, sí sería posible, sí sería factible. Oso ondo, eskerrik asko hiroi, eta paso emango diogu guain kafeari, hemen ondoan dagoen ambiguari, eta buelta hemendik 10 minutua, ea kapaz gean. Bueno, azten hasiko gera urrengo 2 saioak aurreikusita zegoen moduan, ditugu, lehenik eta behin ditugu 3 hiriburutako ordezkariak deitu diogu Smart City Trakzio proiektua, proiektos traktores, eta hemen aditza da apalankamentua. Apalankatu argala hiriburuak egiten ari dan vanguardiazko proiektuetan. Segurazki erronkak ezberdinak dira. Esango nuke ez hobeak eta ez txarraban. Nik uste maingurua jundan aurretik oso ondo galdera oso zuzena egin dela hiritar baten perspektibatik, ezta? Baina udalaren tamainan gora joan orduan eta arazoak beste batzuk ere gehitu egiten zaizkigu.
Beraz, hasiko gara proiektu traktorekin eta gero, segidan, eta hor da pixka bat saio honen helburua, udalerri proiektu berriekin hasiko gara eta izango ditugu udalerri ertain eta txikiak, eta urrenez urren Ermua, Irun, Sestao, Zambrana eta Zamudio izango ditugu aurkezpen motzak egiten. Bueno, nik egingo gauza bat gustatzen ez zaidana hitza Patxi Ugarte Donostiako udaleko ordezkariari eman aurretik, gero Patxi Riko izango da Gasteiz, Josetxo Horreko, liatu egiten naiz izenakin, Gasteizeko udaletik, eta azkenik Iñaki Etxebarria Bilboko udaletik izango dugu isten. Hirurak ikusiko duzun bezala badokate transversalidadean elementu bakarra, eta aipatu eta aurkezpenan datuak. Datuen inguruan hausnarketa berezi bat egin dute bereien esperientziatik. Eta gauza bat erakutsi behar nuen, esan diate reglamentuzkoak direla, baino 2 minututan hau erakutsiko dut eta minutu bat bukatzen denean gorri aterako dizuet. Esan diate horrela direla eta reglamentuzkoak direla. Beraz, hitza, mesedez, eseri zaitezte hirurak, eta Patxi, hitza zurea da, aurkezpena prest duzu. Eskerrik asko. Bueno, egun on denori, eskerrik asko denori ere. En un foro como en el de hoy, parecía que era imposible no hablar del proyecto Replicate, ¿no? Del proyecto Replicate. Y de hecho, hemos venido a hablar de Replicate, pero realmente no me interesa tanto presentar el proyecto porque, como ya ha dicho Igor y se ha comentado ampliamente, documentación hay de sobra, documentación hay por un tubo. Cualquier cuestión que pueda enriquecer la documentación que hay y todo lo demás, estoy a disposición de cualquier ayuntamiento, grande, pequeño, mediano, que quiera colaborar. Es uno de los aspectos más importantes que podemos conseguir en foros como este. Y en cualquier caso, lo que quería sobre todo, y teniendo en cuenta además la premura del tiempo, no es decir qué es Replicate, sino decir qué hemos aprendido por haber hecho o por estar participando en este proyecto, ¿vale? Una pequeña presentación. Replicate es un proyecto absolutamente grandioso, es un proyecto Lighthouse, hay 3 ciudades faro, lidera Donostia, con Bristol y Florencia, luego se pretende replicar, por eso el nombre de Replicate, en otras ciudades medianas. Creo que es más que sobrado la presentación del proyecto, tiene una financiación impresionante. Pero insisto, me voy a limitar sobre todo en la parte más en la que más hemos aprendido. Hemos hecho un piloto de tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese piloto, más que ser un piloto, es una experiencia real en el Ayuntamiento de Donostia, que no solo estamos utilizando para el proyecto Replicate, sino que lo estamos utilizando de verdad para la gestión municipal. Y lo que quería de alguna forma era compartir con vosotros qué nos hemos encontrado, ¿no? En definitiva, aplicar tecnologías grandiosas, Big Data, IoT, Smart, está muy bien. La parte tecnológica del proyecto Replicate en la parte del ICT es esto, un montón de cajas con palabras extraños, con tecnologías muy novedosas, con infraestructuras complejísimas, pero esto realmente no es importante, ¿no? Quien quiera saber de esto no tiene más que llamarme, no tiene más que consultar, nos ponemos en contacto cuando queráis. Ahí aparecen conceptos tan curiosos y tan importantes. Hay una parte de IoT, plataforma de participación ciudadana. Aitor Leizola ha comentado antes que lo bueno de estos foros es conocernos, porque así facilitamos la cooperación. Encantado absolutamente de cooperar con Diputación de Guipúzcoa y con quien haga falta. Si tenemos desarrollos hechos, bienvenidos a compartirlos. Y, por supuesto, cuando compartes, enriqueces, porque aportar nuevas visiones mejora indudablemente el producto. Pero en definitiva, insisto, esto es la parte que, como proyecto Replicate en tecnologías de la información y las comunicaciones, estamos haciendo, hemos hecho, es real y está, pero esto no es importante. Para mí mucho más importante es ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Porque, en definitiva, lo que verdaderamente importa es aportar valor para mejorar la gestión, valor para racionalizar las políticas públicas, valor para mejorar el servicio, importancia de entender las necesidades de la ciudadanía, ponerse en el pellejo de qué es lo que necesita el ciudadano y la ciudadana.
En este sentido, bueno, luego veremos las lecciones aprendidas, pero uno de los temas que para nosotros ha sido más importante en el desarrollo, o que está siendo, porque el proyecto está vivo todavía, evidentemente, y todavía tiene años de desarrollo, pero lo que está siendo verdaderamente importante es servir. Es decir, implantar tecnología es muy sencillo. Antes comentabais, por ejemplo, el hecho vital de un cambio de domicilio, ¿qué supone desde el punto de vista de posibilidades de servicio? La tecnología ya está desarrollada, los modelos, los servicios, las comunicaciones ya permiten que cuando desde una ventanilla de atención ciudadana se esté atendiendo a un ciudadano que tiene un hecho vital, que es que se ha cambiado de domicilio, se le pueda facilitar que se le cambie el DNI, que se le cambie el carnet de conducir, que se le cambie todo aquello que viene derivado del hecho vital de que ha cambiado de domicilio. Pero lo que cuesta, sobre todo, es asentar el servicio, porque al final hay personas, organizaciones, datos que tienen que alimentarse unos con otros, sistemas que tienen que interoperar entre ellos. Comentaba Xavier Arrieta, NISAE. NISAE es una gran oportunidad, NISAE es una herramienta increíblemente buena, la tecnología está. ¿Con qué nos estamos encontrando a la hora de implantar NISAE? Nosotros como Ayuntamiento de Donostia somos defensores a ultranza del uso de plataformas compartidas en las que, evidentemente, quien más mejora es la ciudadana y el ciudadano de a pie. Y para ellos trabajamos. NISAE da una oportunidad increíble. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, pues que los que estamos en la función pública favorezcamos desde el punto de vista jurídico, organizativo y luego ya, evidentemente, en el proceso, en la operativa, que esas cosas vayan siendo cada vez más posibles. Van siendo poco a poco, ya es una realidad. Sigamos trabajando en ello. Pero esto es lo importante, no la tecnología. Bueno, este es uno, ya que estamos con el proyecto Replicate, algunos de los objetos, algunos de los resultados que hemos obtenido del proyecto y que, bueno, pues que son ejemplos, que en definitiva son para que veamos qué tipo de cosas te permite la tecnología, que hasta hace relativamente poco no existía esa tecnología. Pero que, insisto, ¿no? O sea, que cuando una persona está en la parada del autobús y lo que necesita es saber cuánto va a tardar el autobús en llegar, o si va a venir con retraso, o si va a llegar bien, si va a tener sitio o no va a tener sitio, que se lo diga en una pantalla digital muy bonita, con unas comunicaciones fenomenales que te aseguran el tiempo real y todo lo demás, bueno, puede aportar, pero lo que es verdaderamente importante es conocer la información. Y aunque venga una persona con una pizarrilla y diga, se retrasa 20 minutos, ese es el verdadero valor, ¿no? O sea, que es la necesidad que tiene el ciudadano del dato en ese momento en función de su circunstancia. Bueno, un ejemplo muy ligado con lo que es el proyecto Replicate como tal, que es el consumo energético de los autobuses. Los 3 autobuses que se han metido eléctricos dentro de lo que es el ámbito de análisis de eficiencia energética, la movilidad sostenible, etcétera, etcétera, pues bueno, pues estos son datos reales que estamos obteniendo de esos consumos en función del número de usuarios que están utilizando, por el número de cargas realizadas y temporalizado. Este tipo de cosas aporta muchísimo. Esto te permite poder analizar la aplicación de políticas públicas en algo que sí o sí llegará en el tiempo. Entonces, ver cómo dosificamos el esfuerzo de las administraciones públicas para ir mejorando la eficiencia en la movilidad energética. Es un ejemplo, ¿no? En otro lado es algo parecido, es la posibilidad de capturar esa información a través incluso desde la propia sensórica o desde los propios sistemas operativos para meterlo en un contenedor de datos, data hub, palabra, bien, bueno, en un contenedor de datos en el que podamos mezclar ese dato con otros datos y obtener más información mucho más enriquecida. ¿Para qué? Insisto, para mejorar los servicios, para mejorar la eficacia, para mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía. Eso es lo importante. La tecnología solo posibilita. Otro ejemplo muy distinto. Donostia es una ciudad en la que el uso de las bicicletas eléctricas, bueno, pues viene muy desarrollada desde hace unos tiempos y el que, bueno, pues vemos que la ciudadanía cada vez demanda un servicio muy ágil. Los sistemas ahora que es lo que nos permiten, pero insisto, aquí la tecnología tampoco es importante, sino que es ponerse en el pellejo de los ciudadanos y ciudadanas que quieren utilizar la bicicleta eléctrica y que vienen en un tren de cercanías y cuando llegan a la estación del norte necesitan tener en ese momento allí una bicicleta. ¿Para eso qué es lo que hace falta? Analizar los mapas de calor de consumos de bicicletas, dónde se cogen, a qué horas, en función de la climatología, en función de los horarios, días de la semana, si hay... Bien, perfecto. Si hay o no hay otros eventos que te cambian los flujos normales del día a día. Bueno, en definitiva, ejemplos prácticos, concretos, e insisto, para mejorar las políticas públicas.
Vale, lecciones aprendidas. Y entro ya directamente a la última transparencia. Eso es para mí la verdaderamente importante. La organización municipal se centra sobre todo en el día a día. Es difícil levantar la cabeza de los problemas cotidianos. Y en ese tipo de proyectos, cuando verdaderamente te das cuenta que, ostras, el servicio cercano a la ciudadanía requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo de condicionar un contexto en el que la gente piense un poquito más allá del problema que tengo en este momento. Y esto para mí es una de las claves fundamentales de este tipo de proyectos. Estamos hablando de innovación. Innovación significa buscar sitio y tiempo para poder pensar en el más allá, no en el día a día. Y por otro lado, pues las necesidades operativas se desayunan todas las mañanas a las posibilidades analíticas. Lo mismo que Drucker decía con la cultura y la estrategia, pues esto es la operativa y la analítica. Es necesario tener gente con visión transversal. Eso en los ayuntamientos pequeños probablemente sea más sencillo. En los ayuntamientos grandes la compartimentación de los diferentes visiones, funciones y departamentos hace que es complicado que alguien esté pensando en que mi dato cruzado con el suyo o con el de otra institución o que colaborando poder tener datos dato por dato. El resultado es importante, interesante y exponencial. Pero para eso hay que tener gente trabajando con esa visión transversal. Nosotros en el Ayuntamiento de Donostia hemos creado la Unidad Municipal de Información. Por aquí está el responsable de la Unidad Municipal de Información y para nosotros es un hecho fundamental y sustancial para poder seguir avanzando y mejorando con esa visión transversal. La tecnología para facilitar, posibilitar, nunca debe ser un fin en sí mismo, está más claro que el agua. Y desde la primera idea analítica, otro mensaje también, decir que esta gente que tiene que pensar con visión transversal, desde que tiene una primera idea hasta que esa idea es sostenible y realizable o plasmable, se obtenga información efectiva para lo que verdaderamente se pensó en su principio, cuesta mucho. Es un proceso largo, es un proceso que requiere mucha depuración, significa dar muchas vueltas. Cuando empiezas a definir los primeros indicadores y objetivos, en la teoría está muy sencillo, pero luego la realidad es que el dato no dice exactamente lo que tú esperas que diga. Mezclar el dato con el otro dato cuesta muchísimo. Buscar datos complementarios en cooperación con otras organizaciones es complejo. Cuesta mucho. Es que en esto, sin más, como ya me he sacado la tarjeta roja, muchas gracias. Esto es lo que quería de alguna forma. Eskerrik asko, Patxi, sentitzen dut txartelak erabili izana. Josetxo, mesedez, si te puedes ir preparando porque me gustaría abrir el turno de preguntas. Hay dos cosas para comentar. Os vais preparando si tenéis alguna pregunta directamente a Patxi. Uno, el tema de la unidad municipal, ¿no? Los Data Labs ahora mismo se están haciendo muchísimo, pero yo esa pregunta no la tenía. Lo ha dejado ahí, pero yo es un aspecto que creo que no se ha mencionado, es cómo captamos el interés de los ciudadanos para convertirlo en dato. Porque todo el rato, y lo siento mucho, pero las diputaciones se han enfocado de cara adentro. Pero ¿y qué canal utilizamos? ¿Cómo extraemos ese interés? ¿Cómo hacemos el ranking de lo que interesa y lo que no interesa? Yo dejaría ahí, no sé si quieres responder mientras... No sé si hay alguna pregunta en el público. Galderarik, zuzenean... No sé si ¿alguna respuesta al respecto? Si tuviera respuesta, estaría encantado de que compartirla, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado y es la labor de Zapa. La labor de Zapa, de mentalización, yo creo que desde más organización y calidad que desde informática tenemos la posibilidad de ir convenciendo a los que están metidos en harina en el día a día, de provocarles, ¿no? Para que de alguna forma ellos, que son los que conocen verdaderamente el negocio y son los que tienen la capacidad de ir incorporando la opinión real de la ciudadanía. O sea, intentar desde la informática o desde organización y calidad buscar directamente el apoyo de la ciudadanía en temas es complicado. Muy complicado. Hay que ir a través de los expertos del negocio. Y algo que has dicho tú es crear esa unidad, ¿no? He dicho lo de los Data Labs porque se están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos es muy típico, en Europa es menos, incluso los Lighthouse no están haciendo nada al respecto. Me parece muy interesante que romper esos hilos se esté haciendo. Con eso conecto con, ahora sí lo voy a decir bien, Josecho, de Gasteiz, que hablar del dato y de la transición, palabra clave, de las verticales a los Big Data. Naidezune, cuando quieras. Bueno, buenos días. Soy José Chorrico, responsable de comunicaciones del Ayuntamiento de Vitoria. Y bueno, como bien ha dicho Igor, vamos a hablar del dato, pero también vamos a hablar del acercamiento pragmático que ha tenido el Ayuntamiento de Vitoria al mundo Smart. Vamos a ver.
Unas pinceladas sobre lo que son las verticales. Todos entendemos algo por verticales, servicios de los cuales podemos hacer una gestión que puede devengar una disponibilidad o rendimiento, siempre basado, o en algunas de las facetas basados en el ahorro y la optimización. ¿Por qué? Todos entendemos de ahorro de gas, todos entendemos ahorro de agua, porque todo eso tiene una repercusión directa en ahorro económico. La casuística de las verticales puede ser muy variada. Puede ser grandes verticales, pequeñas, sistemas de iluminación, sistemas de tráfico. No sé, creo que todos conocéis más de una y su variada problemática y los elementos en los cuales podemos incidir. Esos elementos serían en los cuales podríamos incidir a la hora de hacer el acercamiento a su gestión. ¿Cómo podemos hacer un acercamiento? Bueno, tal y como antes mi predecesor ha dicho, lo importante no es la tecnología, lo importante no es qué es lo que vamos a desplegar o qué es lo que vamos a hacer, sino qué es lo que vamos a obtener y el para qué, cuál es el objetivo de todo esto. Si nuestro objetivo va a ser el ahorrar dinero, haremos un despliegue acorde a lo que vamos a querer conseguir. Siempre y cuando tengamos en cuenta una cuestión. Todo lo que montemos hay que mantenerlo. Esto que pongo aquí del mantenimiento de los tinglados, que puede sonar un poco hasta soez, ¿no? Pero es que es real. Cuando nosotros montamos un sistema de telegestión, esos sistemas de telegestión hay que mantenerlos a lo largo de los años. Y con todo esto llegamos a ¿qué? A que podemos obtener datos simples, datos complejos, datos que luego vamos a poder utilizar de una u otra manera. Perdón. El ahorro de los recursos, lo que he comentado, todo el mundo lo entiende. Podemos ahorrar recursos de múltiples facetas y estos recursos al final van a suponer un ahorro económico, que eso todo el mundo, incluso el ciudadano más normal, lo va a entender. Cuando nosotros como Departamento de Tecnologías de la Información, y siendo tan transversales como somos, encontramos un proyecto, nos proponen un proyecto o colaboramos en un proyecto, lo que hacemos es aprovecharlo como si fuese una oportunidad de mejora. Hay proyectos grandes como va a ser el bus eléctrico inteligente, que esperemos que este año empezaremos con su instalación, el tranvía, otros proyectos como son los centros cívicos, en los cuales todos los contemplamos como opciones de mejora, aprovechando para mejorar las infraestructuras. Por una sencilla cuestión, si la infraestructura está bien montada, el despliegue de todo tipo de tecnologías, sondas, todo lo que os podáis imaginar para la obtención de esos datos que luego vamos a utilizar para la mejora de servicios al ciudadano va a ser infinitamente más sencillo y por lo tanto infinitamente mucho más económico. Si miramos al futuro, está claro, va a ser más barato el prepararlo ahora que el hacer modificaciones a posteriori. Pero tenemos que ser pragmáticos, sobre todo a la hora de comenzar. Yo siempre digo que para poder convencer a alguien, lo primero que tienes que estar es convencido tú mismo de que lo que vas a hacer supone una mejora. Y por supuesto, la tecnología, creo que esto ya lo hemos dicho todos, la tecnología por la tecnología no sirve para nada. Deberemos usarla como un medio y no como un fin. Y llegamos al Big Data. ¿Qué es el Big Data? Pues el Big Data, la obtención de datos, almacenarlos, procesarlos. ¿Para qué? Para obtener algún tipo de rendimiento, algún fin. Aquí se han dicho muchas cosas acerca de lo que es la correlación de datos, la creación de algoritmos, que esos algoritmos se conozcan, incluso que esos datos puedan ser utilizados por terceros, no solamente por las corporaciones, que puedan ser expuestos como Open Data. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, si nuestro acercamiento es tan pragmático como digo, es el de las verticales, todo lo que desplegamos en las verticales es susceptible de darnos datos. Esos datos siempre han estado ahí. Otra cosa es que los hayamos usado. Porque nuestro objetivo, ¿qué era? Ahorrar dinero, punto, se acabó. Desde ese punto de vista, los datos que necesitamos son muy pocos, pero los otros siguen estando ahí. Otra cosa es que los utilicemos o no los utilicemos. Ahora llegamos a que con proyectos de otros departamentos empiezan a surgir nuevas necesidades, esas necesidades se permiten correlar proyectos entre sí y entonces llegamos a ese punto en el que decimos, hombre,
pues resulta que todos estos datos los puedo obtener de algo que yo ya tengo implementado. Todos estos datos vamos a ser capaces de recuperarlos. Tendremos que ser también bastante realistas a la hora de saber cuáles son los costes, tanto de obtención, almacenamiento. Aquí hay mucho informático, seguro que sabréis lo que cuesta almacenarlo, sobre todo si no sabemos hasta cuándo y cuánto tiempo vamos a tener que almacenarlo. Y procesarlo. Los algoritmos necesitan grandes máquinas, grandes procesadores, mucha base de datos, mucho almacenamiento, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues porque la interrelación de datos de diversa procedencia nos puede dar lugar a datos complejos o a datos muy necesarios para algo que hasta ahora ni siquiera nos habíamos planteado. Y aquí nos surge un problema, el tema del formato. Los datos que vienen de distintas procedencias pueden venir con distintos formatos. Esos formatos habrá que hacerlos que entre ellos se entiendan para que de alguna manera los podamos procesar de una manera realista, de alguna forma que sea fidedigna. ¿Para qué? Para obtener unos resultados con dichos datos. Todos los despliegues de sensórica, seguro que todos estáis, ¿no? Seguro que estáis todos familiarizados con los conceptos de Internet de las cosas, con todos los acercamientos a Smart City. Hace que la gente piense que simplemente con desplegar sondas por todas partes ya tenemos parte del expediente cubierto. Recopilamos datos, pero ¿cuáles? ¿Cuántos? ¿En qué formato? ¿Los almacenamos? ¿Cuánto nos cuesta? Y luego los usamos. ¿Para qué? ¿Tenemos un objetivo? Todo esto que os estoy contando, que además estoy repitiendo, tiende un poco a, como ha dicho mi predecesor, a ver cuáles son las enseñanzas que hemos ido aprendiendo. En este modelo de transición, en el cual la gestión de las verticales a priori era un objetivo en sí, porque nuestro objetivo estaba claro, era un objetivo muy concreto de ahorro. La recolección de datos era un simple valor añadido que lo que nos aportaba era el tener un montón de documentación que luego podríamos o no utilizar. Los objetivos alcanzables con la explotación de estos datos deberán de ser muy bien pensados y muy bien madurados, porque precisamente estos objetivos pueden no tener nada que ver ni con el ambiente tecnológico ni con el ambiente al que, por lo menos desde el punto de vista técnico, estamos acostumbrados. Pueden ser objetivos de otro tipo, como los que comentaba, de ese valor añadido que vamos a dar los ciudadanos. Desde este punto de vista, puede ser que los despliegues que hemos hecho ya no nos sirvan. Tengamos que hacer despliegues, como pongo aquí, ad hoc, lo cual nos va a suponer un desembolso económico y nos va a obligar a hacer una evolución hacia el modelo del Big Data. Ese modelo de Big Data ya es un modelo tecnológicamente mucho más sofisticado y con unos objetivos completamente distintos de los cuales hasta ahora estábamos acostumbrados a tratar. Plataformas unificadas de gestión de servicios, la optimización de atención de servicios por parte de personal único, pueden ser objetivos de valor añadido que podamos sacar de este entorno ya nuevo de Big Data. Amarilla, 2. Ya vas casi a la roja, ¿eh? Vale. ¿Cuáles son los factores de éxito y de fracaso? Bueno, pues creo que de esto todos sabemos bastante. Yo incidiría en dos, el de las relaciones interdepartamentales y el del apoyo institucional. Y como no tengo tiempo, iremos directamente al final. Ejemplos que tiene el Ayuntamiento de Vitoria: gestión energética de alarmas, tráfico y vialidad, contadores, ondas, wifi no como un medio sino como un fin, o no como un fin sino como un medio para obtener más datos, proyectos de ciudad como pueden ser el del tranvía, el del BEI, Smart City, que se va desarrollando, no igual a la velocidad que nos gustaría, pero se va desarrollando. Y una cosa muy curiosa, que sobre todo nos puede hacer desmitificar un poco el entorno Smart, es unas iniciativas del gobierno vasco con operadoras en los cuales se sacó una especie de concurso de maquetas que lo que hacía era exponer de una manera muy sencilla
un acceso directo a unas plataformas smart, despliegue de sondas, elevación de los datos y tratamiento en una plataforma en la nube y acceso por parte de los usuarios a esa plataforma para sacar sus resultados o sus consecuencias. Y creo que no he llegado a la tarjeta roja o casi. Ya has pasado. Es que ricasco. Muchas gracias. Mientras se va preparando... ¿Alguna pregunta, Josécho? Yo, mientras, no sé si alguien quiere levantar la mano, yo hay una cosa que ha dicho que sí remarcaría y creo que complementa muy bien lo que ha dicho Pachi, ¿no? Que es, por una parte, cómo todo dato vertical es susceptible de ser convertido en Big Data, pero hay otra cosa que ha dicho que remarcaría también, cómo hay algunas realidades, algunos datos que tampoco se pueden presuponer o prever qué uso van a tener desde el plano del Big Data, ¿no? De alguna forma, la poca facilidad que hay de prever el uso de algunos datos y vincularlo con las necesidades ciudadanas. Por eso yo vuelvo otra vez a cómo volvemos a ese canal hacia el ciudadano, que no me parece para nada que esté claro cómo cubrirlo, ¿no? Pero sí todo lo que se está haciendo pues, es susceptible de convertirse en sí. Big Data, ¿no? Sí, sí. Bueno, un ejemplo muy claro podría ser el del Wi-Fi. En un principio el Wi-Fi se pensó como un fin, el que las personas puedan tener un dispositivo en la calle, en los edificios, para poder hacer sus cosas, y luego resulta que todos los datos que se han ido recopilando a través del Wi-Fi nos pueden servir para cuestiones tales como ver trazabilidad, seguridad ciudadana, pues no sé, el abanico es muy grande. Esos datos han estado siempre ahí, otra cosa es que los hayamos utilizado o no. Cuando surgen nuevos proyectos, entonces podemos echar mano de todos esos datos que los podemos haber tenido guardados o no, pero los tenemos y somos capaces de extraerlos para luego analizarlos. Y luego otra cosa que has dicho ahí, ya le doy la palabra porque Iñaki exactamente hablar de eso, cómo ese Big Data también hay una necesidad de convertirlo en Open Data. Y ahí no voy a meterme porque ya he hecho mi ponencia, pero es incluso, y eso en Donosti, en Euskadi, no se ve por ahora, pero es como las multinacionales, véase Airbnb, etc., pueden estar utilizando ciertos datos que igual no les corresponde absolutamente a ellos el utilizar. No llegamos, pero llegará. Pero Bilbao se está preparando, lleva tiempo preparándose con actividades innovadoras y retadoras, y lo dejo ahí. Iñaki, nahi dezunean zurea da hitza. Bueno, egunon, eta mila esker onbidatzerren. Odol txantxikoa eukinda, niretzako plazerra handia da hemen Gipuzkoan edo eta Donostian egotea. Bien, lo primero, un descargo. En la agenda veis que la empresa tecnológica del Ayuntamiento de Bilbao se llamaba Cimovisa y ahora, durante el año pasado, en línea con lo que otras empresas y entidades de las administraciones públicas vascas han hecho, hemos migrado al nuevo vocablo Bilbao TIC. Bien, os voy a contar lo que estamos haciendo en este ámbito de Smart Bilbao y sobre todo lo que entendemos nosotros por lo que es Smart, ¿no? Y no quiero ser pedante, pero comenzamos con la definición, si queréis, purista de AENOR, que dice que una ciudad inteligente es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Como veis en la definición, estamos hablando de usar esa tecnología para la mejora de la calidad de vida, ¿no? Que es lo que nos han dicho también tanto Pachi como Josécho. Nosotros, en el 2015, cuando planteamos un proyecto Smart Bilbao para el plan de mandato de Juan Mari Aburto, generamos una misión que iba en esa línea también. Elaborar y poner en práctica una estrategia de gestión integrada de la información que se genera en el ayuntamiento y en la ciudad para transformarla en input de valor añadido para el diseño y gestión avanzada de la ciudad y en conocimiento y oportunidades para los agentes que operan en ella. Así que, como veis, no estamos tecnificando la ciudad, sino que queremos ordenar toda la información que la ciudad genera, y no solo el ayuntamiento, sino todo el ecosistema de ciudad. Y con esa información generar valor añadido y mejor conocimiento para el diseño de cada vez mejores servicios. Estamos smartizando a través del dato. En ese sentido, durante los últimos años tenemos
varios proyectos en los que hemos trabajado y estamos trabajando, y algunos en los que nos veréis hablar de ellos en próximas fechas y a medio plazo, ¿no? Biarrac fue el inicio de ese camino del dato. Biarrac es un cuadro de mando integral del Ayuntamiento con más de 240 indicadores a tiempo real, actualizados recurrentemente, automatizados, en los que todas las verticales del Ayuntamiento ven indicadores de gestión, sobre todo, con lo que entienden está haciendo la ciudad para obtener esa información de valor añadido que estamos diciendo que nos va a venir bien para diseñar mejores servicios, ¿no? Bilbao Wi-Fi, ya lo conocéis también, es la disponibilidad de una herramienta para que esa ciudadanía se ponga a trabajar en todos los trámites telemáticos que hemos sido capaces de generar electrónicamente, pero también para minimizar esa brecha digital de las grandes ciudades y que todo el mundo tenga esas posibilidades de manera gratuita y universal. Y además, como bien ha dicho Josécho, Bilbao Wi-Fi es una capacidad magnífica de generación de información de ciudad, para optimizar las rutas de autobuses, para ver los usos de las bibliotecas. O sea, con el Wi-Fi puedes ver cómo se mueve la ciudad, cómo vive la ciudad y tomar mejores decisiones. Bikain es una reflexión estratégica sobre los proyectos Smart que hay en la ciudad ahora mismo. Hemos identificado más de 560 iniciativas que estamos organizando todas ellas a través de la Visco, que es una Smart City Office que pronto pondremos en canción. Tenemos también el Big Bilbao, que es ese ámbito que dice Igor de Smart Data, de Big Data, pero Smart Data, de poner a trabajar el dato colaborativamente, bien ordenado, compatible con otros entornos de nuestro inmediato, de la metrópoli, mejor dicho, y de nuestro territorio. Y luego también tenemos proyectos a medio plazo, como puede ser el LTE, que es una infraestructura municipal de comunicaciones con la que podemos generar más información de cualquier equipamiento urbano vía el Internet de las Cosas. Eso es una inversión que vendrá durante 2019 y 2020, y con lo que ya podremos conectar prácticamente cualquier cosa que queramos de la ciudad y generar más datos a tiempo real sin necesidad de pecar con operadoras en costes gravosos y demás. Ermua tiene mucha experiencia en ese sentido. Y luego Vikia. Vikia es esta máquina del dato. Todos estos datos generan un Bilbao virtual en la máquina, en la que podemos trabajar lo que sería el Bilbao modelo, implementar cambios en ese gemelo digital de Bilbao y ver qué problemas o qué bondades generan esos cambios que queremos generar, ¿no? Eso es el final del camino. El final del camino es un gemelo digital que corre en máquina y en el que implementamos cambios adicionales. Pero está claro que este camino no lo podemos hacer solo. Para optimizar estos servicios, nosotros tenemos que no solo optimizar los datos de la ciudad y su generación y captura, sino también abrirlo. O sea, somos firmes creyentes de esa apertura del dato que decía Igor, ¿no? En Bilbao, una organización con 2.800 trabajadores, pues tenemos nosotros también sombras dentro de la casa y hay dato oscuro, dato mal ordenado, y para organizar todo esto estamos trabajando en un manifiesto Open Data, que me ha hecho un spoiler ahí Igor, en el que vamos a intentar que desde el propio pleno municipal se genere un estamento, una declaración en la que se afirme que el dato, salvo por disquisiciones jurídicas oportunas, es abierto y es público. O sea, es disponible y no haya nadie que nos pueda ocultar el dato. Esa sería la verdadera Smart City, la que tiene todo el dato abierto, ordenado y lo disponibiliza para que todo el ecosistema se pueda beneficiar de su valor añadido. Y además creemos que esa apertura al final valida la transparencia, valida la gobernanza. Si nosotros enseñamos cómo estamos gestionando la ciudad, se puede ver lo bien que estamos haciendo, y si lo estamos haciendo mal, como es transparente, ya nos preocuparemos de mejorar en esa gestión porque nos están mirando desde cualquier ámbito, ¿no? Y por supuesto estamos abiertos a la compartición. Lo estamos haciendo, lo vamos a hacer y lo haremos siempre. Ese valor añadido no acaba en el túnel de Archanda, no acaba en la salida de San Mamés, no acaba cuando entras en Echevarri. Si no compartimos todo ese dato con nuestros vecinos y con el resto de la metrópoli y el territorio y todo el país, pues tendremos un modelo que no es optimizado.
En ese sentido, también entendemos que esa fuerza centrípeta que genera Bilbao, en cuanto a servicios, población, talento, las grandes ciudades acumulan excesivo, no es con egoísmo, pero es un efecto poblacional, tiene que ser compensado desde Bilbao con esa generosidad, ¿no? Entonces, estamos compartiendo muchísimo con Alaitz y Bizkaitik, queremos seguir compartiendo ahí bidireccionalmente para facilitar la labor de otros municipios de nuestro territorio, pero también estamos compartiendo en un foro interinstitucional que tenemos desde hace 2 años, en el que compartimos camino, proyectos y muchísima energía con tanto las otras 2 capitales, bueno, 3 capitales, Iruña, Donostia-Gasteiz, como las diputaciones y los gobiernos de las comunidades. Bueno, entonces, el dato es el combustible, la mejora de la calidad de vida de nuestras ciudades es el objetivo, y sin compartir ese dato, sin hacer colaborativa esa adquisición del dato, no tenemos un modelo optimizado. Eso es todo. Tenía dos transparencias más para hablar de Asfabric, si quieres, con la tarjeta amarilla. No te la he enseñado todavía, luego tienes. Con la tarjeta amarilla tengo. Bueno, como nosotros no tenemos Lighthouse, aunque tendremos, seguimos intentándolo todos los años, metemos ahí en la call con toda la ilusión del mundo y todavía no tenemos, esperemos que en la que viene ahora, que se va a llamar Atelier, estamos con Ámsterdam y siempre en el torno de Zorrozaurre, de activar esa isla Living Lab de lo que es, o queremos que sea, el futuro Bilbao, esa ciudad del conocimiento apalancada en ese Bilbao, en ese Zorrozaurre, pues tenemos ese Atelier. A ver si nos sale Lighthouse. Mientras tanto tenemos Asfabric, ¿no? Asfabric está centrada a sí mismo en Zorrozaurre, en esa idea de generar ahí un nido de conocimiento que active el ecosistema empresarial de ese Zorrozaurre y por ende de todo el territorio. Y tenemos un Asfabric que afortunadamente fue fuertemente subvencionado desde las instituciones con los fondos FEDER, que nos otorgaron 4.600.000 de los 5.800 que tenía el presupuesto, que tiene 4 objetivos, ¿no? Generar programas formativos dirigidos a estudiantes de universidad, personas emprendedoras y profesionales en torno a los desafíos de la industria 4.0 de economía digital. O sea, estamos haciendo la palanca en esa capa alta del valor añadido de las empresas, en esa nueva revolución que nos viene, o que les viene a las empresas, para generar el conocimiento dentro de lo que es la ciudad y activar ese ecosistema, ¿no? Las propias acciones de networking entre los principales grupos de interés, tanto público como privado, las propuestas que estimulen y favorezcan el lanzamiento de startups, como sabéis y como tenéis otras ciudades también y otras entidades, la startup que genera ese desarrollo económico y esa activación del empleo es fundamental en todos los núcleos poblacionales, en Bilbao también, que estamos todavía con un 13,4% de desempleo. Y luego también la puesta en marcha de un observatorio y laboratorio de ideas donde se analizarán las tendencias de los ámbitos tecnológicos. O sea, tenemos un Zorrozaurre que con financiación europea y más que queremos que venga, queremos activarlo como un Living Lab de lo que Bilbao debería ser en el futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, esperando que con Amsterdam Atelier sea ya la tercera guinda ya de... Yo ahora mismo querría abrir una mesa un poquito transversal del tema, pero antes de... no sé si hay alguna pregunta, alguna mano. No quiero, o no queremos, mejor dicho, que esto sea ponencia escucha, sino porque luego tenemos que cruzar. Luego yo animaría a cualquier pregunta, por muy simple, por muy compleja que sea, que se levante la mano y me parece que habrá un micrófono, hori da bai, mikrofono bat hor badago. Galderarik, norbaitek pentsatzen duen bitarteanik zerbait laburbildu beharrean eta galdera batekin utziko dut, bai, gauza asko daude hitz egiteko, baina lehenengoa da ze importantzia dan kaptatze hori, ez? El hecho de captar el dato, el cómo queda ahí, el cómo capturar ese dato. La segunda idea, que seguramente ha sido la primera ponencia, transversalizar. El gran reto que los municipios tienen en cortar la organización municipal, transversalizarla, romper esos silos,
que seguramente, si me permitís que lo diga desde mi posición, yo lo veo muy claro. Es decir, la Smart City hay los de la primera generación y los de la segunda. Algunos que todavía no se han enterado que la Smart City no puede ser sin no hablar de departamentos, ¿vale? Entonces, yo ese cambio lo he ido viendo paulatinamente en los casos de las 3 capitales de Euskadi. Yo creo que no es casualidad que lo hayan dicho, pero hace 5 años seguramente no era tan evidente, ¿no? Luego vamos avanzando, lo cual es muy importante. El tercer punto, algo que ha remarcado Josécho, el tema de transformar algo susceptible de no ser dato y convertirlo en dato. Y lo cuarto, que también lo ha mencionado, básicamente Iñaki, y es la importancia, y es algo que a mí me gusta mucho, y he apuntado algo, ¿no? La Euskadi algorítmica, ¿no? Es decir, no se trata de hablar solo de Bilbao, ¿no? Estamos hablando de que el dato, la tecnología, lo digital, supera barreras administrativas y territoriales, y eso es hablar ya de palabras mayores, pero es que vamos a ese tipo de gestión. Un NISAE llegará un momento que encima tendrá que gestionar datos por encima de, no digo por encima de, pero se va a topar con lo jurídico, y lo jurídico a veces pesa demasiado, ¿no? ¿Cómo hacemos organizaciones inteligentes también para no estar atrapadas en un territorio tan pequeño de 2 millones y poco de habitantes para no tener esos retos, ¿no? Y yo voy a haceros una pregunta. Galderarik, he dejado un poquito de tiempo, no quiero monopolizar. Galderarik ez? Bat biru? Ez dago galderarik? Bueno, preparatzen hasi zuek, mesedez, alkate jaunak. ¿Qué pasa con la privacidad? Así, dicho. No. Bueno, evidentemente la privacidad es importantísimo. Garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas es algo que desde las administraciones públicas tenemos que velar constantemente y ser proactivos, no solo ya reactivos, sino incluso en las nuevas normativas europeas, los nuevos reglamentos europeos ya te obligan a analizar riesgos y asumir unos riesgos. Ya no se trata en que te imponen unas medidas que tú tienes que cumplir, no, dejan en tus manos que tú decidas qué medidas vas a imponer, y eso es una realidad que no va a cambiar. Siempre nos hemos planteado, ¿no?, la dicotomía entre protección de datos o derecho a la información o derecho del uso de los datos para mejorar. Claro, porque no puede ser que el dato no puedas utilizarlo para mejorar. Lo que no puedes es utilizar el dato para beneficio partidista. Eso es lo que las normativas y los reglamentos deben de garantizar, que el individuo no se vea salpicado en algo que como individuo no puede la administración utilizarlo. Pero en cualquier caso, en el planteamiento más analítico y no tanto en el operativo, no debiera de haber tanto problema. Tenemos que ser exquisitos y garantes en impedir que ese dato sea utilizado de forma individual. Pero desde luego nosotros sí podemos cruzar un montón de información personal siempre y cuando que garanticemos que su explotación no impida o no fastidie a las personas concretas. Entonces, para mí esa es la clave. Es decir, cruzar el dato, sí. Con el DNI, ¿por qué no? Otra cosa es que no utilices luego el DNI para explotar ese dato. Entonces, para mí la clave está ahí, en la parte analítica. En la parte operativa es más complejo. ¿Cómo lo veis, Josécho, Iñaki? Hombre, el compliance en este ámbito del dato tiene que ser exquisito, ¿no? Nosotros, además, los gestores de las instituciones de la información somos los que tenemos la espada de Damocles si no cumplimos esa exquisitez, ¿no? Nos pasa a todos en nuestro día a día, en las aplicaciones, las cosas que nos piden compartir, y siempre somos un poquito, yo por lo menos, susceptible de decir, es que ¿para qué le voy a dar tanta información yo a esta aplicación si no le hace falta todo lo que me está pidiendo, ¿no? El gobierno australiano, el otro día estuvimos estudiando el modelo de gobierno australiano en el mismo foro de Beriaín con las otras instituciones vascas, y hacía una llamada de, oye, vamos a mejorar todos los servicios que otorgamos a la ciudadanía en función de la información que quieras compartir con nosotros, ¿no? Y hasta ahí vamos a llegar. El que más quiera compartir, pues mejores servicios tendrá, que también es lo que nos venden luego las empresas privadas, ¿no? Pero bien es cierto que desde la administración pública deberíamos tener un poquito más de credibilidad, y así la perseguimos, ¿eh? La compliance tiene que ser exquisita. Bueno, nosotros como ayuntamientos estamos sujetos al Reglamento General de Protección de Datos y al Esquema Nacional de Seguridad. Ambos dos ya te lo dicen bien clarito, con un montón de recomendaciones, de normas, etcétera, etcétera. Pero es que yo, además de hablar de la privacidad, hablaría de la propiedad. Ahí está. Y de la confidencialidad.
Cuando tú en un entorno SMART, en un entorno de IoT, en un entorno de la calle, ¿de quién es el dato que tú captas? ¿Es tuyo? ¿Porque lo has captado? ¿Es del que lo ha emitido? ¿De quién es ese? Me alegro que lo hayas dicho porque es justo la segunda pregunta que no quería, pero lo has dicho tú y exactamente Pues lo para mí siento es... por el para spoiler. nada. Es mejor que lo hayas dicho tú incluso. Sí. Quiero decir que cuando tú estás hablando de la privacidad, ¿realmente te tienes que preocupar tú de la privacidad de algo que no es tuyo? Igual lo primero que tienes que definir es qué es tuyo y qué es de otro. Porque igual resulta que estás pisando el terreno de otro. Y desde ese momento ya toda la aplicación de toda la reglamentación, como he dicho, de RGPD, de Esquema Nacional de Seguridad, por supuesto, como dicen mis compañeros, pues tiene que ser exquisita. O sea, toda la cadena tiene que ser exquisita, de manera que se asegure desde el extremo inicial hasta el extremo final todos estos elementos, pero no solo la privacidad, también la confidencialidad y la propiedad. Pero yo al respecto, y con esto, bueno, primero agradecer que me habéis hecho sacar las tarjetas, pero habéis sido exquisitos, como decía Iñaki, en la gestión del tiempo, eskertzen da, benetan. Yo solo por dejarlo ahí, y no vamos a responder, pero yo lo dejaría ahí. Y ya que me lo ha dicho que estáis con Amsterdam, aupa Bilbao, eta a por ello. Ámsterdam y Barcelona, al respecto, no se trata ya, y por cerrar, no se trata ya de la propiedad de solo controlar para quién, sino que es que a veces el no controlar la propiedad del dato es descapitalizar el territorio o la ciudad. Dicho de otra manera mucho más sencilla, ¿no? Ese dato que estamos cediendo a ciertos actores que no revierten a la comunidad, a Bilbao, a Donostia, a Gasteiz, se lo estamos regalando. Con el riesgo de que además están haciendo con la privacidad lo que quieren. Aquí viene la tercera revolución de, no sé si se llamará Smart City, es cómo la propia ciudad puede generar actividad económica, beneficiarse de su propio dato, y se habla de tecnología, de soberanía tecnológica. Y eso no me lo estoy inventando yo, sino ya se está hablando, y ya llegando ya al último extremo, es como los sistemas de procurement, de contratación, discriminan positivamente, favorecen al actor de Bilbao, al pequeño emprendedor, o a la pequeña empresa, o a la mediana empresa, o a la empresa, dejémoslo ahí, al actor económico-social, de cualquier forma jurídica, empezando desde la cooperativa, economía social, tal, para hacer la gestión del dato para revertir a la propia ciudad. Lo dejo, es una pregunta así, porque desde luego da para mucho. Creo que Euskadi tiene un tejido económico y empresarial e institucional como para estar absolutamente en esa onda, y Zorrozaurre seguramente irá en esa línea, no me cabe la menor duda, pero yo creo que el dato no es solo privacidad, que es lo que se habla, no es solo propiedad, sino que también es un modelo socioeconómico que como territorio te puede distinguir en Europa. Lo dejaría ahí para lo siguiente. Bueno, hiru hiriburuak, chapo, eskerrik asko, eta orain ditugu Zlarrabetzu, Ermua, Zamudio, Zambrana eta Sestao. Eskerrik asko. Bueno, paso emango diogu, bigarren restrukturatu dugu gure egongela personal hau. Paso emango diogu 5 udalerri txiki eta ertainei, eta eskatuko diet berriro ere txartelak ez erabili behar izana. Ermuako alkatea Juan Carlos Abascal daukagu. Ikusten dezuen bezala ponentziak ez dira izan, ez deguna izan. Etorri eta saldu zure proiektua bakarrik, baizik eta kontatu eguzu zer gertatzen zaizuen barruan zuen perspektibatik. Hemen Euskal Herrian, Euskadin hobeto esateko, askotan gertatzen dena da, polako foroetan saldu egiten dugu. Baina benetan ez dugu kontatzen zer gertatzen den, ez? Eta uste dut ezin daitekela sare bat egin ez bali badago, eta badakit azkenan berriro diot, maiatzen dira hauteskundeak, eta saldu egin behar dago, hay que vender sí o sí, ¿no? Pero seguramente nos interesa mucho más lo que hay en el proceso de aprendizaje de los propios municipios. En ese sentido, Ermua, desde luego, ni ha empezado hace ayer, sino que lleva una trayectoria bastante larga. Y en la ponencia, o el título que va a desarrollar, es
visión retrospectiva desde el 93, la crisis económica, nos situamos en el 93, para la construcción dinámica de una estrategia Smart City para Ermua. Cuando quieras, tuya es la palabra. Sí. Buenos días a todos y a todas. Según Danori, en primer lugar agradecer a Eudel la invitación a esta jornada. Quiero en primer lugar hacer alguna reflexión. Se están produciendo múltiples cambios desde todas las perspectivas, cambios económicos, sociales, tecnológicos, y ante esos cambios, sin ningún género de duda, nos van a generar enormes riesgos y oportunidades, cambios que se van a seguir produciendo, y en el caso de la política nos van a generar miedos e incertidumbres que nos obligan a entender qué es lo que nos está pasando y adaptarnos. Lo que creo que estamos en estos momentos viviendo no es una época de simples cambios, sino que estamos viviendo un cambio de época. En mi opinión, yo creo que una de las herramientas para poder trabajar todo esto es tener una estrategia de innovación a largo plazo que nos permita abordar todos estos cambios y retos que vamos a tener que trabajar con un cierto método. Las ciudades no son inteligentes, las que las hacen inteligentes son su ciudadanía, y en mi opinión, en el concepto de lo que es Smart City o ciudad inteligente, no solamente hay que tener en cuenta el aspecto tecnológico, que es muy importante, sino que también, en mi opinión, hay que tener en cuenta aspectos importantes como son la gobernanza, el buen gobierno, como son desarrollo económico sostenible, como es la cohesión social y otra serie de aspectos. Quiero contaros con total humildad lo que hemos venido haciendo en Erma en estos últimos años, porque hay que situarse. Somos un pequeño municipio de 16.000 habitantes y Erma lo que ha estado impulsando es una estrategia de innovación a largo plazo. Una estrategia que ha obtenido el premio de Ciudad de la Ciencia de la Innovación y que se sitúa como consecuencia de una grave crisis económica que en los años 80 nos llevó a un 25% de desempleo y que se nos cayó todo el tejido industrial de Forja, algo muy parecido a lo que ocurrió en la margen izquierda de Bilbao. En nuestro caso lo que decidimos fue priorizar nuestros recursos en el empleo. Aproximadamente un 20% de nuestros recursos presupuestarios estaban destinados a políticas de empleo, aún no siendo competentes, y lo que hicimos a través de una sociedad anónima pública fue un proceso de transformación urbana, adquiriendo todas las fábricas obsoletas que teníamos en nuestro municipio. Estamos hablando de 50.000 metros cuadrados de pabellones industriales, gestionando dichos suelos, descontaminándolos y llevando a cabo todo aquello que era necesario en nuestro municipio: vivienda libre, vivienda protegida, espacios culturales, deportivos, el primer plan de la igualdad, la primera casa de la mujer, y todo esto nos ha generado conocimiento, valor, y tenemos una sociedad anónima pública en estos momentos que tiene 17 millones de euros de recursos propios. Estamos hablando de que todos los habitantes de nuestro municipio tienen 1.000 euros en acciones en esta sociedad pública. Multiplicar por 1.000 euros vuestros habitantes y es la sociedad que tendríais, y hemos acometido inversiones por importe de 30 millones de euros. Inversiones productivas para poder abordar los siguientes retos que creemos que tenemos que trabajar. Entre ellos, yo creo que esta es la estrategia importante que tenemos, con 4 ejes, con proyectos, con recursos por detrás, y en materia de innovación económica, la diversificación de nuestro tejido económico es una de nuestras grandes prioridades. 20 millones de euros de inversión los hemos destinado en el edificio Izarra Center, que ya en estos momentos nos está generando enormes oportunidades. 40 pequeñas empresas y más de 100 puestos de trabajo en empresas relacionadas con la economía digital, con la economía de datos, consultoras de innovación, empresas que en definitiva a Erma no hubieran venido bajo ninguna circunstancia. Hemos invertido 5 millones de euros en una red neutra de fibra óptica de banda ultraancha, donde hemos llegado a todas las viviendas, comercios e industrias del municipio y del municipio colindante. No estoy hablando de conectar edificios públicos municipales, que ya hicimos en el año 2002, sino estoy hablando de que hemos llegado a todas las viviendas, comercios e industrias y estamos compitiendo con Euskaltel y con Telefónica. Lo que hemos creado es la infraestructura y pequeñas operadoras están operando y dando el servicio. Hoy os puedo decir que ya estamos en beneficios, que vamos a recuperar la inversión y que sobre todo y fundamentalmente el objetivo no era obtener beneficios y mejorar las telecomunicaciones, que también, sino sobre todo que ahora tenemos una auténtica autopista digital, propiedad pública, que lo que nos va a permitir y que lo que nos gustaría es que esté al servicio de la innovación sociosanitaria y abordar el reto del envejecimiento, que es una auténtica realidad. El cómo va a poder atender a los enfermos crónicos y pluripatológicos en sus casas es una realidad que nos va a permitir prestar servicios de una manera mucho más eficiente. Pero los propios servicios públicos municipales, prestarlos de manera más eficiente, como puede ser monitorización del alumbrado público, como puede ser la gestión del tráfico, yo creo que nos va a generar enormes oportunidades. Además, nos está permitiendo atraer empresas que de otra manera no hubieran venido a Erma, como son empresas relacionadas con la economía digital, con la economía de datos, con el Big Data, con el blockchain, y además nuestra pretensión es que también en este sentido todos aquellos sensores que necesitemos dentro del contexto de Smart Grids que nos permitan obtener información para mejorar la toma de decisiones, pues estamos hablando de que esta autopista digital va a ser pública y no vamos a depender de ninguna gran operadora. Yo creo que también es muy importante decir que en un contexto en el que en estos mismos instantes la política y las instituciones nos hemos convertido en uno de los principales problemas por parte de la ciudadanía, el recuperar la confianza de la ciudadanía yo creo que es uno de los elementos más importantes. Y en este sentido yo creo que es muy importante el buen gobierno. Recientemente, por parte del Consejo de Europa,
nos han dado el galardón del sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno, que lo que nos permite, y yo creo que es un sello en el que se evalúa eficiencia, eficacia, desarrollo económico sostenible, una gestión financiera sana y aspectos que yo creo que son muy relevantes, que lo que nos va a permitir es además evaluarnos a través de 97 indicadores y establecer programas, planes y recursos presupuestarios para mejorar cada uno de esos indicadores. Y no obstante, a pesar de que esta estrategia es importante, si voy a terminar ahora mismo, yo creo que lo más importante de la estrategia son las personas, y en este sentido lo que estamos haciendo es un cambio organizacional, tratando de sustituir los reinos de taifas, las estructuras del ordeno, control y mando por estructuras más flexibles, con directivos que sean capaces de liderar, que sean capaces de trabajar en equipo, que sean capaces de trabajar de manera transversal, y todo ello evidentemente desde la competencia técnica. Sin competencia técnica habitualmente no suele haber innovación, y todo esto requiere muchísima paciencia, requiere ilusión, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y como les decía anteriormente, las ciudades no son inteligentes, las que las hacen inteligentes son su ciudadanía y, por tanto, démosles las herramientas. Eskerrik asko, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar paso, vamos a ver más de, si os parece, de corrido las presentaciones. Gracias por ajustarse al tiempo. Ya vemos que Ermua, como decíamos, 93, 2009, un recorrido, ¿no? Pero hay también otro tipo de casos, es el caso de Irún, ¿no? Irún, una ciudad que lleva haciendo también proyectos que igual no se le llaman seguramente Smart, pero que ahora mismo es el camino inverso, ¿no? Hay muchos municipios que llevan recorridos no similares, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo vamos a dar la palabra a Javier Arranz, director del área de Social, Información y Participación Ciudadana. El título es eficiente focalización técnica, ya ha hablado, incluso me remarcó el alcalde de Ermua, lo importante de lo técnico, y de gestión, estrategia integral Smart City, cuando quieras. Bueno, guztioi. Bueno, cuando nos invitaron desde UDEL a participar en esta jornada, decíamos, hombre, nosotros la Vitola, el label de Smart City, pues no sé, ahí no nos vemos. Pero bueno, la realidad es que, a pesar de que no tenemos pues, una estrategia transversal, cierto, de Smart City, no tenemos un IOC que dé orden y control, venimos aplicando tecnología para mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía. Sí que tenemos algunas iniciativas potentes, pues en 2013 se desarrolló por la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Irún y Hondarribia, un proyecto pionero de telelectura de contadores, que luego se fue ampliando con otro tipo de funcionalidades o de servicios para mejorar la gestión del ciclo integral del agua. Hemos hecho bastantes cosas en materia de seguridad ciudadana, hay una red de cámaras de seguridad de control de tráfico importante, hay pues vehículos eléctricos, hay una apuesta por la movilidad eléctrica importante en la policía local, red tetra de comunicaciones seguras, vehículos policiales con informática embarcada que permiten pues, una comunicación en tiempo real con las bases de datos, con los sistemas de información de la propia Ertzaintza y también de la DGT. No pasa. Sí, ¿no? Soy un error en pantalla. Bien, retomamos. Lo descuento, no pasa nada, ¿eh? Vale, esto es como el árbitro en... Mientras no haya VAR, vamos bien. Sí, nos vamos al VAR. Bueno, más cosas, pues pequeñas iniciativas como la sensórica aplicada a las camas de la Residencia Municipal de Ancianos, que permiten pues proteger a las personas con Alzheimer de accidentes, riego inteligente en algunas nuevas instalaciones, el nuevo centro cívico en el que se ha incorporado un conglomerado de tecnologías muy variado, perfectamente integradas. La nueva línea, se tecnifica la línea que tiene más recorrido y más, se electrifica, perdón, la línea que tiene más recorrido y más viajeros del autobús urbano, con la compra de 4
autobuses eléctricos, ya están instalados los pantógrafos. A nivel de información, pues el sistema de información corporativo se abre a la multicanalidad mediante distintos sistemas, se va a incorporar ya un sistema de gestión de parkings integrado, pero bueno, nosotros donde nos vemos y donde creemos que tenemos un valor importante, un valor añadido, donde sí tenemos una estrategia transversal, es en la transformación digital de nuestra gestión administrativa interna y también en los servicios que prestamos a la ciudadanía. Y ahí hay un hecho pues, bueno, fundamental y es la apuesta por una tarjeta ciudadana, por la Irún Txartela, en 2014 como instrumento facilitador de la relación electrónica con la ciudadanía. Esta Irún Txartela pues, al final no deja de ser un plástico con una antena MyFair en el que va a ser grafiado el juego de barcos de Isempe para disponer de firma electrónica avanzada a Bakú. El objetivo, pues, hacer de una vez evolucionar, hacer que se use la tramitación electrónica y, bueno, pues para poder conseguir ese objetivo dotamos a esta tarjeta de una serie de funcionalidades que aporten valor y que también pues, bueno, la hagan atractiva a la ciudadanía. El acceso pues, a las zonas wifi municipales, hay del orden de 140.000 metros cuadrados de parques y plazas, bueno, pues, procesos de participación ciudadana, las votaciones, es la tarjeta de socio de la biblioteca municipal, abre o sirve como tarjeta de acceso a polideportivos e instalaciones polideportivas periféricas, sirve como tarjeta de apertura del contenedor marrón, de manera que bueno, pues, los usuarios del contenedor marrón tienen no se lo oye, ¿no? ¿O sí? Sí. Los usuarios del contenedor marrón, decía, tienen una bonificación del 40% sobre la tasa de basuras anual, con lo cual, bueno, pues todo lo que afecta al bolsillo hace que se use y otra serie de usos adicionales, ¿no? De esta manera, lo que hemos conseguido es un poco el objetivo que pretendíamos. Se ha extendido esta Irún Txartela a 35.000 habitantes, la tienen en sus bolsillos ya y la están usando en realidad pues, del 40% ha entrado en alguna ocasión a la sede electrónica y la evolución del uso de los servicios de tramitación electrónica del Ayuntamiento pues, ha sido exponencial. De 2014 a 2018 hemos pasado de un 1% poco más de entradas de registro por el canal telemático a ese 26% que se ha alcanzado en 2018. Todo esto pues, bueno, pues, apoyado en una serie de iniciativas adicionales para que no se nos quede nadie fuera, para que en el Servicio de Atención Ciudadana la documentación que se nos presente se digitalice, se compulse electrónicamente y se incorpore a los servicios internos que ya están funcionando en digital, de manera que bueno, pues, poco a poco estamos eliminando el papel de la organización. Y, como decía, pues, a las asociaciones, colectivos y personas que tienen menos afinidad con la tecnología, pues ofrecerle una serie de herramientas que, bueno, pues que posibiliten que puedan entrar o puedan acceder a este mundo digital. Y bueno, pues esta es un poco la pregunta. ¿Irún es smart? Pues no lo sé. Hacemos cosas, aplicamos la tecnología para mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos y nos falta pues eso, pues una estrategia y nos falta el dinero para llevarla adelante, bueno, pues que nos permita disponer de un plan ordenado y transversal de aplicación de tecnología smart. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Javier Arranz. Yo te estaba escuchando mientras se prepara Luis Carlos Delgado, gerente de la sociedad Sestao Berri. De Sestao, a mí me venía cuando has hecho la pregunta, he apuntado aquí a la derecha al cuaderno una frase en euskera y creo que va como anillo al dedo, ¿no? Eta da, izenak ez du izana egiten. Se le puede llamar como se le llame, pero a veces igual se están haciendo cosas. Igual, es smart, pues era smart, ¿eh? Entonces, por ejemplo, todo el tema de, por ejemplo, la tarjeta, ¿no? El uso del pasar de 1,5 a 26% es que está ya, ¿no? Lo que antes hablamos en la presentación, la secuencia de administración electrónica a udalerri y a dimenduna, ¿no? A municipio inteligente. Esa es el uso que se le está dando, ¿no? Que más smart que eso, ¿no? Entonces, izenak ez du izana egiten, ez. Se están haciendo. Bueno, eskerrik asko. Sestao está en un proyecto EU-Google y hablando con Luis Carlos me remarcaba también un tema, ¿no? Que luego os pediría que desde luego todo es una provocación porque luego queremos trabajar, es decir, a mí me sorprende y me desilusiona, si me permitís la verdad, que nadie levante la mano y no participe, pero luego espero que después del café, que el segundo café es para tomar energía, nos vayáis, porque si no, pues Ries Martí se quedará como diluido, ¿vale? ¿Cómo se busca recursos? Lo dejo ahí.
Bueno, eskerrik asko. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias a Eudel por la invitación. Bueno, yo como gerente de Sestao Berri, es una sociedad pública participada por el Ayuntamiento de Sestao y por el Gobierno vasco. Digamos, os voy a contar la experiencia en 5 minutos de cómo nosotros nos hemos acercado a Europa desde un poco un municipio de 27.000 habitantes castigado por mucha tasa de desempleo y con muchas necesidades y oportunidades a la vez, ¿vale? En primer lugar, decir que cuando hablábamos de destruir o digamos esos bloques que hay de reinos de taifas en los ayuntamientos, creo que a nosotros nos ha dado la oportunidad la convocatoria de las EDUSI, de las famosas estrategias de desarrollo urbano sostenible que sacó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para abordar precisamente un trabajo en equipo interdepartamental en el ayuntamiento y ver y reflexionar por primera vez si estábamos abordando un trabajo en red en actividades diferentes e inteligentes, ¿no? Ahí nos dimos cuenta pues, de que todo el mundo había dado sus pinitos, ¿no? Había alumbrado público eficiente con el 4 fases, había habido el tema de policía local, la sustitución de vehículos, había habido la tarjeta de polideportivo para Eskeraldea y para utilizar como ciudadano. Había habido un montón de iniciativas que no se habían recogido en ningún tipo de estrategia y que teníamos la oportunidad de recogerlas. Esa convocatoria del 2016 nos permite, digamos, abordar esa estrategia común desde el Ayuntamiento de Sestao para ver cómo avanzamos conjuntamente. Yo creo que fue una de las... no sacamos, evidentemente, digamos, no fuimos beneficiarios de la subvención porque se la llevó Bilbao, en este caso sí, Zorrozaurre, pero sí es verdad que nos ayudó, y compartiendo con otros ayuntamientos, a poder tener la herramienta de tener una estrategia, que es lo más importante que creo que hay que abordar. Sí me gustaría decir que nosotros estamos trabajando en la zona baja, llevamos más de 12 años trabajando para impulsar la reactivación económica y social y del entorno urbanístico de lo que ha sido pues bueno, un motor industrial de Vizcaya durante 125 años con la siderurgia en Sestao. Y nos poníamos en el centro la innovación como sistema. De ahí cómo partimos y cómo se aterrizan proyectos estratégicos que pueden dar lugar a oportunidades de financiación europea a través de proyectos Horizon 2020 o Intelligent Energy o otros, ¿no? Para eso, digamos, tuvimos un proceso de reflexión ayudado por esa estrategia y vimos que, evidentemente, pues hay que analizar todo el observatorio estadístico que puede tener los ayuntamientos, hay que analizar todas las iniciativas que están abordando los departamentos, hay que abordar una estrategia común y hacer una criba para ver y analizar cuál es el análisis de las oportunidades y hacer una fuerte evaluación y selección y planificación de cuáles son realmente los proyectos estratégicos de inversión que tenemos de abordar cada legislatura. Para ello abordamos una sistemática para abordar un poco cuál es el estudio de viabilidad, la viabilidad estratégica, la inicial, la financiera, técnica y la final. Y de ahí abordamos qué proyectos podrían ser objeto de oportunidades de financiación. Para eso, digamos, fue nuestro primer acercamiento a Europa. La verdad que estamos muy contentos porque hemos podido abordar la participación ya en 5 proyectos europeos desde el 2013 hasta ahora. Actualmente tenemos abierto este proyecto, que es uno de los más ambiciosos, junto con otros como pueden ser Replicate o Coronación, Smart City o otros, de rehabilitación energética de 226.000 metros cuadrados residenciales con criterios de eficiencia energética para poner en mano de los ciudadanos también el control de la gestión energética de sus viviendas y poderles monitorizar, educar y concienciar energéticamente de cómo abordar un problema tan importante para todos como es la pobreza energética. Actualmente estamos acabando este proyecto. En Sestao ha sido 24.500 metros cuadrados los que hemos abordado con pues, rehabilitaciones energéticas no solo de envolventes, sino de impulso de instalaciones centralizadas de redes de calor con district heating, para abordar el enganche de los ciudadanos a esa red de calor. Otros proyectos que hemos participado, compra pública innovadora, a través también de que la administración sea proactiva y compre en materiales de construcción, cosa que hasta ahora lo dejábamos en manos de
de los arquitectos y los prescriptores de los proyectistas, y nos embarcamos en comprar fachadas para viviendas municipales y ventanas, y fue también una experiencia muy enriquecedora, sacando un proceso de licitación junto con 4 ciudades europeas y poder abordar un poco la proactividad de otras compras públicas innovadoras, pues, quizás que más conocemos, como pueden ser en la sanidad o en la educación o en la seguridad ciudadana, pero hacerlo en el mundo de la vivienda y urbanismo era bastante costoso. Otro que nos parecía importante es no solo abordar digamos, acciones técnicas de impulso, como pueden ser la rehabilitación de edificios públicos o edificios privados con materiales de innovación, sino también ayudarles a las personas, a los ciudadanos, que son realmente nuestros baladís, quien digamos, deben conocer cómo usar la energía en este contexto de globalidad que tenemos, ¿no? Y para eso fue el proyecto Train de concienciación energética en el parque de vivienda social, en los colectivos más vulnerables, y que pudimos abordar junto con otras ciudades europeas. También abordamos una reflexión sobre qué ordenanza debía de impulsarse en materia urbanística para las subvenciones que damos a rehabilitación y accesibilidad con el proyecto NECER, y viendo un poco cuáles son un poco la planificación de esas ordenanzas y qué debemos de discriminar o no. Y actualmente estamos trabajando desde el noviembre con el último Horizon 2020 que nos han dado en la última convocatoria Smart City and Communities, para abordar ya un paso más, que para nosotros es un reto en Sestao, que es cómo generar bloques de distritos o distritos de energía positiva, en el cual, a través de un proceso de participación ciudadana, puedan engancharse y generar un mercado energético común, eso que hace poquito se cambió la normativa y que podemos abordar el autoconsumo, cómo abordar, digamos, y darles autonomía a nuestros ciudadanos para que puedan ser ellos los que precisamente puedan generar un ahorro energético en sus viviendas, en equipamientos públicos, y luego a través de un proceso de participación ciudadana que sean ellos quienes elijan dónde quieren llevar la energía sobrante de edificios, que ya no son de casi nulos, sino son edificios positivos, y que pueden abordarlo pues, en puntos de recarga para vehículos eléctricos, en puntos de recarga para un autobús urbano, o en simplemente dar energía a un colegio. Para ello, en este camino hemos tenido muchos colaboradores, desde el CENER, Zabala, la Universidad de Noruega, la Universidad País Vasco y Tecnalia, y como bien decía Irún, no sé si evidentemente somos una Smart City, pero desde luego hemos intentado por lo menos darnos de la mano todos los departamentos que trabajamos en el Ayuntamiento de Sestao para este fin. Y sin más, pues agradecer a todos. Mientras se va preparando el alcalde de Zambrana, Aitor Abecia, me alegra tener este panel de 2 municipios medianos, o grande incluso el caso de Irún, Ermua e Irún, pero a mi izquierda casos de municipios no tan grandes, Sestao, incluso Zambrana y Zamudio, y yo creo que lo que da sentido absolutamente a Herri Smartik es, repito, si bien en euskera, como decía, izenak ez du izena egiten, el nombre no da el ser, el tamaño tampoco importa para lo que es hacer o no hacer smart. Estamos viendo que incluso ayuntamientos como Sestao no es que estén en un proyecto, es que están incluso en más de uno y están trabajando en esta dialéctica con otras realidades de distrito, que es lo que me parece interesante de los proyectos Horizonte 2020. No se hablan de grandes ciudades, sino me hablas de mi manzana, de mi distrito concreto, ¿no? Y casos como Zambrana y Zamudio que ya nos van a explicar ahora mismo que no se trata del tamaño. Neidezunean, hitza zure da, Aitor. Eso, egun guzti hoy. Bueno, estoy un poco tranquilo porque Igor me ha dicho que puedo estar hasta las 12:30, como imagino que tendrá el horario de Oxford, tengo 1 hora por delante, entonces voy a abordarlo con calma. Bueno, horario a la vez. Envejecer no es sinónimo de perder de vida. Nosotros nos ubicamos en el sur de Araba, la población es tremendamente envejecida, como el mayor síntoma del medio rural alavés es que tenemos la pirámide demográfica invertida, ¿no? En este caso, la medicina avanza y los ciudadanos vivimos con un ramillete de enfermedades, convivimos con una serie de enfermedades que nos hipotecan, incluso a veces determinan nuestra calidad de vida, ¿no? Bueno, los médicos, como bien dice un amigo cardiólogo, los médicos con pastillas aumentan la esperanza de vida, pero somos las propias personas, con nuestros hábitos saludables, los que debemos garantizar que esa calidad de vida sea buena. Como veis en la gráfica, no teníamos datos de Euskal Herria, pero he cogido datos de España, la fuente de Eustat, mirar
a la derecha está la gráfica en azul, hacia dónde va la esperanza de vida, y a la izquierda en rosa está dónde está la calidad de vida. Si esto lo comparáis con Suecia, los datos son completamente aplastantes. En Suecia viven mucho y la calidad de vida es bastante equiparativa. Es una reflexión que había que hacernos a pensar. Por otro lado, no hemos inventado la rueda en Zambrana, ni mucho menos, ¿no? No somos pioneros en casi nada, pero sí que hemos identificado a personas mayores de 65 años que viven solas o que viven acompañadas de personas de 65 años o más y que hasta ahora eran invisibles a la Ley de Servicios Sociales y en su defecto al decreto de cartera que tenemos en el país. Era un colectivo que estaba fuera del paraguas legal. Mirando un poco hacia las tendencias europeas, sobre todo hacia los países nórdicos de la vieja Europa, hemos conseguido visibilizar con la implicación política, valiéndonos de las nuevas tecnologías. La institución, muchas veces, somos ciegos y a veces, sobre todo en el área social, muy poco valientes a la hora de abordar y adaptarnos las necesidades que nos demanda la sociedad. A mí hay una cosa que odio, que es que últimamente la palabra de envejecimiento activo se está mal utilizando, incluso me atrevería a decir, pero no me está prostituyendo, porque realmente estamos vulnerando la esencia de la palabra. Al final no hemos cambiado nada en nuestras respuestas a ciudadanos. Seguimos prestando los mismos servicios que hace 50 años, al final valiéndonos de ese manual de trámites obsoleto y no respondiendo a la realidad actual de la problemática del envejecimiento activo. Ponemos en disposición a la ciudadanía una serie de recursos. Esos puntitos es donde están ahora mismo la ciudadanía que ha sido testada en Zambrana. Ponemos una serie de recursos de servicios sociales, subjetivos y universales, que conviven en situaciones casi siempre que son paliativas. Es decir, la Administración abordamos los problemas de servicios sociales cuando no hay reversión. Al final, el ser humano encima tenemos una autopercepción de que siempre estamos bien. Y desgraciadamente, siempre, y digo siempre, acudimos a la Administración cuando el problema no tiene solución. Cambiemos el chip, señores y señoras. Vamos a crear un escenario en el que la Administración se adelante a los acontecimientos, pasemos de ser reactivos a ser proactivos, a predecir lo que pueda pasar. Vamos a intentar que esa ciudadanía en situación prefrágil no se vuelvan con el tiempo frágiles. Y a su vez vamos a ahorrar a la Administración dinero. Como veis en esta gráfica, en los grados de fragilidad moderada en adelante, ya al final la Administración prevé a través del decreto cartera una serie de servicios sociales, adscritos universales y subjetivos. Cada euro que se invierte en adelantarnos a los acontecimientos, evitaremos que la Administración se ahorre 8 euros. En el municipio de Zambrana, como he dicho antes, no inventamos la pólvora. Hoy presentamos en sociedad un proyecto que, en definitiva, tan solo crea una estrategia humana en el que la Administración, por fin, y digo por fin, se adelanta acudiendo a las personas de manera personalizada y valiéndonos de una herramienta tecnológica basada en la ciencia del dato. Seducimos, motivamos a nuestros jóvenes de ayer. Nosotros en Zambrana les llamamos jóvenes de ayer, no gente mayor, jóvenes de ayer, ofreciéndoles una respuesta individualizada, centrada en la persona. Esta herramienta nos permite la conjugación de diferentes algoritmos, obteniendo de una valoración individualizada para dar respuesta a las necesidades individuales desde un plano colectivo. Es decir, siendo conscientes de nuestros recursos económicos limitados, actuamos de manera individual en un frente colectivo. Bueno, al final, sin gráfica ni nada, y como no somos tecnólogos en Zambrana, por la tecnología nos pasa mala pasada, me gustaría acabar este speak con una frase, que es la vida, en definitiva, es una gran enfermedad crónica. Y todos que estamos aquí, más tarde o más temprano, vamos a acabar muriendo. Pero el tiempo que vivamos, vamos a intentar garantizar una buena calidad de vida. Mila esker. Bueno, como vemos, lo Smart, y esto es un proyecto de innovación de Eudel, a veces los grandes municipios empiezan a innovar tecnológicamente,
los municipios de tamaño no tan grande, no tan joven, no tan grande, innovan socialmente. Es decir, cómo, a mí lo que me gusta destacar, y lo extiendo, ¿no? Lo extiendo para el caso de las ciudades no grandes que hemos tenido, las capitales, es como ciudades de otro tamaño, y lo dejo ahí, innovan en la propia formulación del proyecto. Cuestión que desde perspectiva lejana, desde luego desde mi punto de vista, yo lo valoro mucho. Aquí creo que no se valora, sinceramente, no se valora. Se mira más, dime el indicador y dime el presupuesto, pero, por ejemplo, proyectos como los que se están presentando hoy aquí demuestran exactamente lo contrario. Europa está interesado en esto. Y lo dejo ahí. Aurrera. Egunon. Europarekin Zamudio Smart, Europarekin Subio, Euskadirekin eredu ireki eta propia partekatuz. Waste for Think. Partimos de los ámbitos en los que estamos trabajando para mejorar Zamudio. Estos son los ámbitos que, según el acuerdo del Parlamento Europeo, bueno, pues hay que o debemos trabajar en el ámbito Smart. Nosotros estamos tratando de trabajar en 20 de esos 26 ámbitos. Concretamente, y por presentar un proyecto Smart, en este caso en el área de medio ambiente y concretamente en el área de gestión de residuos. Estamos en el proyecto Waste for Think junto con otras ciudades europeas. Bueno, Zamudio es un pequeño pueblo, no es más, con la ciudad de Jalandi en Grecia, Seveso en Italia y Cascais en Portugal. Es un proyecto en el que trabajamos el Ayuntamiento de Zamudio junto con otras empresas, alguna ONG y universidades. El proyecto lo lidera la Universidad de Deusto, la Fundación Deustotec. Y lo que queremos es mejorar la gestión de residuos en entornos urbanos. En este caso, en el caso de Zamudio, lo que se presentan son, bueno, en total 20 ecosoluciones y en una de ellas lo que queremos es mejorar la recogida selectiva. Para mejorar la recogida selectiva lo que vamos a trabajar son con contenedores inteligentes. Estamos hablando de que todos los contenedores de recogida de residuos en Zamudio van a ser o están empezando a ser todos con cerradura electrónica. Con ello lo que vamos a poder saber es quién está tirando, cuándo está tirando, qué residuos nos está aportando y cuántos residuos nos está aportando, sobre todo en el caso de la fracción resto. Toda esa información la recoge el camión de recogida de residuos y luego la pasa a una plataforma que se está desarrollando o que se ha desarrollado en la Universidad de Deusto, y en esa plataforma es donde se trabajan todos esos datos y se procesan todos esos datos. A partir de ahí tendremos nuestro cuadro de mando en el cual podremos tomar decisiones a corto, medio y largo plazo, decisiones que nos ayuden a mejorar la gestión de los residuos, pero a la vez también nos van a ayudar a implementar el Pay as you throw, que es el pago por generación en la tasa de residuos. Ya hemos hecho los procesos participativos y lo que vamos a implantar este año, vamos a hacer la gestión del cambio para a partir de 2020 implantar el pago por generación. Cuanto menos fracción resto se genere, menos tasa se pagará, y cuanto más se separe, menos tasa se pagará. Y en ese sentido, lo que vemos es que es una oportunidad para todos. Todo esto, evidentemente, se ha hecho con herramientas de implicación ciudadana, y luego el proyecto, bueno, pues tiene otros... trabaja también en otras áreas, como son eventos y entornos de cero residuos, de cero generación de residuos, sobre todo de la fracción resto. También trabajamos otras herramientas Smart, otras herramientas digitales, como son, por ejemplo, juegos serios, en los que ya hemos testado con niños y con niñas que han ido jugando y han ido aprendiendo de manera natural dónde tienen que depositar cada residuo, y saben tanto más que cualquiera de nosotros. También hemos desarrollado materiales didácticos que ya se están empleando en los centros educativos que hay en Zamudio, materiales didácticos digitales, trabajados además en este caso con una empresa de Basauri, Virtualware, y bueno, pues así se van planteando hasta 20 soluciones o ecosoluciones en el que al final la tecnología es una herramienta más que nos ayuda a desarrollar estas soluciones. Y esto todo es un proyecto H2020, que hoy también se ha mencionado ya muchas veces, un proyecto, bueno, pues que son 11 millones de euros y para el cual la Comisión Europea nos ha dado, bueno, realmente es la única administración pública, aparte del ayuntamiento que aporta dinero, nos aporta casi 9 millones de euros. Continuando, siguiendo un poco con las áreas en las que estamos trabajando, Zamudio lo que contamos luego son con otras herramientas que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, y una de ellas es la que llamamos SGMNet, que es un sistema de gestión municipal. Es un sistema de gestión municipal en el que abarca, bueno, pues todas esas áreas.
Otro eje es el de la tarjeta ciudadana, una tarjeta ciudadana, bueno, relativamente bastante parecido a lo que han contado en Irún, y luego una app municipal que nos permite relacionarlos directamente con la ciudadanía. Y todo eso, al final, tanto el proyecto Ways for Think como la tarjeta ciudadana SGMNet como la app municipal son herramientas que están interconexionadas entre ellas. La app municipal nos sirve tanto para gestión como para información, gestión de incidencias, gestión de reservas, gestión, dinamización del comercio local y gestión también de eventos, tanto de ayuntamiento como de asociaciones. Nos sirve para hacer encuestas de satisfacción o directamente preguntar qué queréis a la ciudadanía, esto, o en un concurso, quién creéis que es el ganador de este concurso, por ejemplo, de ornamentación de balcones. Votar a través de la app. Nos sirve para dar información tanto de las encuestas como de noticias, enlaces y de gestión municipal de nuestro plan de mandato y de nuestra rendición de cuentas. Eso en cuanto a la app municipal. Estamos trabajando, evidentemente, en la factura de la tasa de residuos, que también se podrá visualizar a través de la app, no solamente la tasa una vez que se genera, sino antes de que se genere, para que el ciudadano o la ciudadana pueda saber qué tasa de residuos le va a llegar, qué comportamiento está siendo el suyo, y que además tenga oportunidad de dar un cambio, decir, bueno, estoy aportando más fracción de resto de la que debo, quizás tengo que esforzarme en mejorar. Y lo mismo las esquelas, que puede parecer algo ahora aquí negro, o es una forma más, yo creo, en la que podemos acercar una herramienta digital a esos que fueron jóvenes ayer. A esas personas es una buena forma, yo creo, que de acercarles lo que es la era digital. La tarjeta ciudadana, están repartidas más de 2.800, en realidad ya más de 3.000 tarjetas ciudadanas en el municipio, y que ya es una herramienta de uso habitual desde 2012. Sirve para acceso a instalaciones deportivas, otro tipo de instalaciones como huertos lúdicos, ascensores, chocos, locales de uso puntual y locales cedidos de forma continuada a asociaciones. Nos sirve como tarjeta monedero para pago de ayudas y cobro de ayudas por parte de la ciudadanía, el chiquicheque por nacimiento, que son 500 euros que hay que gastar en el comercio local, por ejemplo, cobro de premios de concursos que se van desarrollando en el municipio, dinamización del comercio. Sirve también para identificación ciudadana, para trámites online y app municipal. Aquí tengo que explicar que son trámites online que están fuera de la sede electrónica. Herramientas que están dentro de lo que es sede electrónica, quien nos suministra esas herramientas es Bizkaitik. Nosotros avanzamos en otras herramientas que de alguna manera quedan de esas que nos aportan las administraciones supramunicipales. Nos sirve para esos trámites online, nos sirve también para identificarnos en la app municipal y para trámites como reservas en distintas actividades culturales, de ocio y servicios de administración electrónica, y también para comunicación de incidencias. Y aquí la app nos sirve para comunicar incidencias tanto internamente como externamente a la ciudadanía. Y todo eso además va enlazado luego con SGMNet. SGMNet lo que hace es albergar todos esos datos, procesas todos esos datos, porque sin datos no existe gestión. Es un inventario y geolocalización de todos los ámbitos entre todos los elementos de los ámbitos SMART, definición y análisis y optimización de esos indicadores. Nos sirve, es un sistema de incidencias mediante app y web, y un cuadro de mando para cada ámbito en Smart. ¿Por qué? Porque sin información no es posible tomar decisiones, y para tomar decisiones necesitamos tener información ordenada, y además información que sea nuestra. Y además son herramientas que hemos ido desarrollando nosotros y que entendemos que además es importante que sean herramientas propias, o que herramientas que nosotros, que no se nos escape el control de esas herramientas, y que además vayamos construyendo herramientas escalables, que además en las que podamos mantener el control sin depender de terceros, que nos permitan migrar los datos a otras aplicaciones, integrando todos los proveedores en nuestra herramienta. Cualquier proveedor que venga al ayuntamiento se tiene que integrar en nuestra herramienta, no nosotros en la suya. Y voy acabando ya. Gestionar de forma integrada todos los servicios municipales y smartizados, todo dimensionado en nuestras necesidades reales y compartible con otros ayuntamientos que también puedan aportarnos, o a los que nosotros también podamos aportar. Y nada más. Sin más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Igot. Eskerrik asko aurkezpenarengatik. Ikusten duzuen bezala gehiago dago. Proiektuak aurkezpen oso ezberdinak izan dira, baina osagarriak zentzu horretan. Bueno, nik hemen ez dakit galdera zehatzik daukazuen bakoitzari egiteko momentu honetan eskua, bai? Eskerrik asko, Gasteizetik, Josetxok. Adelante.
Hace años estuve siguiendo el despliegue de fibra óptica oscura que tenéis en el ayuntamiento. ¿Esa iniciativa se podría considerar SMART o ya forma parte del ámbito competencial? Y al hilo de esta primera pregunta, ¿cómo articuláis el hecho de que tengáis un despliegue tan grande que de alguna manera os convierte en operable? Mira, nosotros todo este proyecto habría que remontarse al año 98, cuando la Ley General de Telecomunicaciones estableció lo que estableció. Yo, mi opinión particular sobre el tema de cómo ha seguido el esquema de las telecomunicaciones es que no ha habido una verdadera liberalización de ese mercado y que en consecuencia estamos hablando de un pastel que reparten entre 6 o 7. ¿Realmente de qué dependen los desarrollos de fibra óptica en este país? Dependen de que realmente exista economías de escala y en consecuencia en aquellos municipios donde hay 100, 50 o 80 clientes, pues va la operadora y desarrolla fibra óptica. Hasta el punto de que en este país, en el País Vasco, tenemos prácticamente todos los polígonos industriales en estos momentos sin fibra óptica. Y estamos hablando de industria 4.0 y estamos hablando de elementos que son absolutamente esenciales para poder apostar por la industria 4.0. Nosotros lo que teníamos muy claro es que no íbamos a estar esperando ni a Euskaltel ni a Telefónica, como en su día no estuvimos esperando a que las grandes promotoras nos hicieran un proceso de transformación urbana de nuestro municipio. Y en consecuencia lo que hicimos, lo hemos visto en Suecia, no nos hemos inventado nada. Fuimos a Suecia, vimos que este era un proyecto que se podía implantar y desarrollar, implantar nuestra red de fibra óptica. Lo que hemos creado es la infraestructura, la electrónica, estamos conectados con el cuarto de Intersion en Madrid, de tal manera que cualquier operadora que quiera operar pueda operar a través de ese cuarto de Intersion. Lo que no es lógico es que cada operadora tiene que hacer su inversión de fibra óptica y en un municipio entren 4, como no es lógico que haya un aeropuerto, haya 4 compañías aéreas y haya 4 aeropuertos. Pues no tiene toda la lógica. Nosotros lo que hemos creado es la infraestructura y todas las operadoras que quieran operar lo pueden hacer en igualdad de condiciones, por cada cliente que captan nos pagan un precio. La realidad de este asunto es que evidentemente no puedo engañar, las grandes operadoras no les hacen ni puñetera gracia a lo que nosotros hemos hecho, y lo que han entrado son pequeñas operadoras, una sueca, una de Aragón, y lo que tenemos ya en este momento son 1.500 clientes. Ahora recientemente ha entrado Orange, va a entrar Vodafone, y todo esto lo que nos va a generar es la oportunidad de poder recuperar la inversión. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Evidentemente, desde el punto de vista de la competencia, evidentemente tenemos que cumplir, como cumple nuestra sociedad pública, está actuando bajo el principio de libre competencia, según lo establece así el Ministerio de Economía y Hacienda. Todos los proyectos de inversión que he dicho, recuperamos la inversión y obtenemos beneficios, y en el caso de la fibra óptica hacemos exactamente lo mismo, operamos, no podemos tirar precios, el objetivo evidentemente es recuperar la inversión y obtener beneficios, además de que evidentemente podamos llevar a cabo toda esa serie de objetivos que tienen que ver con la innovación sociosanitaria y cualquier tipo de elemento que realmente nos va a posibilitar en un futuro, pero que va a depender de decisiones municipales, no va a depender de las grandes operadoras. Es que ricasco, muchas gracias. Respondida la duda, técnica, pregunta. ¿Algún otro comentario a lo dicho o algún otro tema que... ¿Alguna mano? Bueno, yo aquí sí voy a lanzar una pregunta, ya que son proyectos muy diferentes, más allá de la infraestructura, que es desde luego un proyecto estratégico, muy estratégico, con consecuencias incluso más allá del propio municipio, y es cuando definimos un proyecto, porque al final cuando diseñamos esta sesión hablábamos de proyectos de municipios inteligentes, de nuevos proyectos de municipios inteligentes, y hay muchas personas ahora mismo sentadas pues que igual no han ideado, no han empezado a pensar, etcétera, ¿no? ¿Cómo empezamos de alguna forma a diseñar, a implementar, a planificar, a incluir en una estrategia todo esto que se está hablando, ¿no? Entonces yo aquí lanzo la siguiente pregunta, ¿no? Y ya enlazo a posteriori del café, es donde vamos a trabajar exactamente en esto. Yo se lo lanzo a los 5 municipios. Y es, ¿cuál es el factor crítico? Es decir, el que cambia de alguna forma, el que te pone en el camino. El saber muy claro el dónde, el ámbito, la necesidad que vas a cubrir, ¿no? Caso de Aitor, clarísimo, ¿no? Ha hecho un sector, se ha enfocado ahí, ha detectado, incluso el caso de Aitor va más allá, el segundo elemento, agentes. Ahí quien habla de PPP, público-privado, y ya está, y se ha olvidado. Pues el señor alcalde de Zambrana dice, no, yo tengo un colectivo aquí que está desatendido, etcétera. Agente, ha ido incluso a la sociedad civil. Algunas otras personas, Zamudio dice, bueno, está un Deustotec que tiene su red, etcétera, academia, me agarro. Yo creo que es difícil, lo siento mucho, pero que un municipio sin conocimiento
de alguna forma de lo que es el mundo del conocimiento, véase universidades, centros tecnológicos, tenemos una red vasca de ciencia y tecnología hiperpotente en Euskadi, lo puede hacer, ¿no? Pero luego hablamos de recursos, ya vemos ahora mismo, ¿no? Cuánto cuesta, todo al final lo bajamos a tierra, como tiene que ser, ¿no? Pero recursos solo hablamos de lo económico, del cash, o hablamos de otro tipo de recursos, ¿no? Gente, personas, expertos, incluso herramientas mismas, ¿no? Ha habido, no sé si ha sido ahora mismo, creo que ha sido el Pachi de Donosti que ha dicho, es difícil identificar qué hardware hace falta utilizar, y Bizkaitik también ha hecho un matiz al principio, ¿no? No es tan, el mercado tecnológico es muy amplio, y lo siento mucho, pero vendedores de Smart City, en Euskadi no sé si hay muchos, pero por el mundo hay a patadas, os lo puedo garantizar en todos los congresos, como bien lo vimos en Barcelona, ¿no? Luego recursos, impacto, ¿para qué? En el caso de, yo creo que los 5 proyectos que se han presentado está claro el usuario, más o menos, o el impacto que se quiere generar en ese usuario, ¿no? Y lo último, ¿no? El planning, ¿no? La implementación, ¿cómo hacemos esto? Lo tenemos claro desde el principio, sabemos si son de 2 años, 3 años, y lo lanzo, de los 5 ámbitos que he dicho, abro absolutamente a vuestra elaboración propia, ¿cuál creéis que es el factor crítico de esos 5 pasos que hemos dicho? Así. A mí me han encantado los 5 factores que has comentado. Bueno, vamos a trabajar luego, por eso no os vayáis. Sí, bueno, yo llevo, evidentemente ahora soy el alcalde, pero soy el director gerente de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Orma, llevo 20 años. Yo estoy muy habituado a oír, cuando se habla de proyectos, a veces una memoria más o menos en documento Word, y ya, esto es un proyecto. Yo lo siento mucho, pero para mí un proyecto tiene que contemplar todas y cada uno de los aspectos. En primer lugar, el para qué, la necesidad, de la necesidad se hace virtud. Luego, qué es lo que quieres hacer un análisis de las diferentes alternativas que existen. Si es posible, mira alternativas en otros sitios, que realmente habitualmente suele haber realidades en otros sitios. Compartir conocimiento y en consecuencia estar en redes, yo creo que es un elemento absolutamente esencial. Luego, cuánto cuesta, quién lo paga, cómo se financia. Es decir, pero esto requiere hacer un estudio de viabilidad económica y financiera, requiere saber cómo son los recursos y requiere, en mi opinión, un liderazgo político indiscutible, es decir, que tengas claro que quieres hacer eso y que desde luego tienes que priorizar los recursos. O sea, este ejercicio de que no hay dinero para todo, yo creo que es engañar a la ciudadanía. La realidad es que si tú crees que el objetivo es ese, tienes que fijar cómo se puede desarrollar todo eso. Como antes decías lo del dato, es que la administración pública, yo creo que una de las circunstancias que tenemos es que realmente no estamos orientados a la ciudadanía, es algo en lo que tenemos que trabajar, es decir, trabajamos muy burocráticamente en nuestro tema interno, pero lo que nos toca es empezar a hablar con la ciudadanía, entender que son clientes, y además es algo maravilloso y estupendo tener clientes, porque para mí tener un cliente es lo mejor que te puede ocurrir, es una persona que reconoce el valor del servicio que le prestas. Y por tanto yo creo que hay que tener en cuenta todos esos factores. Hacer primero, ¿cuál dirías el primero? El crítico, en el caso de Orma al menos. En nuestro caso, desde luego, es muy evidente que de la necesidad tuvimos que hacer virtud. Es decir, cuando se nos cayó todo el tejido industrial de Forge, nos originó un 25% de desempleo, pues evidentemente haces de la necesidad virtud, y ante esa situación lo que tienes claro es que tienes que intentar buscar soluciones. Y toda la implementación de programas de empleo que en aquel entonces hicimos, vimos que en Cataluña habían impulsado bastantes cosas en este sentido, y nosotros hemos sido muy de colaborar y muy de compartir. Además, eso va muy en la línea de todo el discurso de la innovación, ¿no? La innovación no sale exactamente cuando uno está en crisis, ¿no? Cuando muchas veces el tema Smart, no hay muchos municipios aquí porque igual se vive tan bien, ¿para qué vamos a innovar? ¿No? Es decir, ahora innovas cuando verdaderamente viene la crisis y cuando tienes que reaccionar, ¿no? No es casualidad que haya aquí, y todo el discurso Smart es muy postindustrial y muy de ciudades que han padecido un cambio, ¿no? Un punto de inflexión, ¿no? Gainontzekoak, los demás. Bueno, en nuestro caso nos paró el dinero. Recursos. Sí. Y el dinero es cash y es personas destinadas a cosas. Teníamos una iniciativa sobre 2010, se creó un grupo de trabajo con responsables informáticos del ayuntamiento, de los responsables de los temas de movilidad, de gestión de vía pública, de mantenimiento urbano, y luego estaba la comunidad de servicios de Txingudi, porque tenía una iniciativa fortísima en aquel momento, que era la telelectura de contadores y otras cosas ligadas a la gestión del ciclo integral del agua y a la recogida de residuos urbanos, y bueno, ellos iban a ir seguro y queríamos aprovechar un poco el tirón.
Lo económico hizo que nos fuésemos a otras cosas que en aquel momento se consideraban más urgentes. La crisis, pues bueno, afectó fuerte al ayuntamiento y bueno, pues nos centramos en otras cosas mientras que la Mancomunidad siguió con su proyecto. Estábamos hablando de sostenibilidad, estábamos hablando de cosas, de iniciativas Smart que pudiesen dar un beneficio claro a la ciudadanía y que económicamente tuviesen un buen retorno, pero nos paramos. Pero encaja muy bien porque los dos casos sois tan diferentes, ¿no? Porque uno parte del primer punto, la necesidad, mientras que el otro parte de los recursos, ¿no? Digo, la estrategia no es ni buena ni mala, es según tu, ¿no? Se suele decir el path dependency, ¿no? La dependencia de tu recorrido, lo que te ha llevado al pasado, donde estás ahora es la explicación de lo que ha sido en el pasado, ¿no? Sí. Yo por nuestra parte en Sestao lo que vivimos fue evidentemente la reconversión industrial, ¿no? De los años 80-90 con la fuerte crisis que hubo, Altos Hornos de Vizcaya generó una necesidad brutal. Sestao perdió población del 30%, Sestao llegó a tener 42.000 habitantes, actualmente tiene 27.000, una fuerte despoblación, prejubilaciones, una ruptura del entorno industrial con el entorno residencial que te pone encima de la mesa que tienes que abordar grandes inversiones a nivel de recuperar el entorno, hacer atractivo tu municipio de nuevo. Una fuerte reflexión de decir, nos queremos mantener el carácter industrial, porque perfectamente podía haber hecho Sestao diciendo, bueno, Sestao es pequeñito, son 3 kilómetros cuadrados de superficie y solo 0,9 residencial. Pues fíjate si podía haber dicho, bueno, pues nos abrimos y hacemos 2 Sestaos nuevos, ¿no? En el otro, pero no, se mantuvo, quiere estar ligado a la parte industrial y para eso hay que mejorar, digamos, y atraer nuevas empresas o nuevos nichos de negocio y por otra parte hay que recuperar el entorno, ¿no? Y para eso se abordó mucho el urbanismo inclusivo, ¿no? Ese urbanismo que se había construido muy rápido para ayudar a las empresas a traer trabajadores se ha tenido que reconvertir en un urbanismo inclusivo, un urbanismo puntero para poder, digamos, atraer a gente al municipio de nuevo y que los propios jóvenes del ayer y el de hoy pues puedan seguir viviendo su estado, ¿no? O sea, el mismo paralelismo con el tema de la crisis de Hermo, ¿no? Héctor. Yo, como soy un poco galo, voy a dar una perspectiva completamente antagónica a lo expuesto, ¿no? Nosotros empezamos completamente al revés. De hecho, no pensamos ni en Smart Cities. Por cierto, yo cambiaría Smart Cities a pueblos inteligentes, no ciudades inteligentes. También tiene que ser pueblos inteligentes. Municipio. Ya la propia municipio. palabra ya es municipio. un poco ya discriminatoria. Dale arriba, dime una. La cuestión es que yo creo que hay que tener una estrategia humana, o por lo menos de donde nosotros venimos, municipios pequeños del medio rural, hay que tener una estrategia humana hacia dónde queremos llegar y simplemente nosotros nos hemos valido de la tecnología para optimizar recursos y tiempo. No estábamos pensando en una tecnología, sino que ya sabíamos a dónde queríamos, a dónde apuntábamos el tiro, o sea, esa estrategia de gobernanza, y simplemente hemos implementado la tecnología como una herramienta para alcanzar el fin de manera más óptima. Y hablo de óptima en tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Y en este caso no es todo dinero, y a mí me gustaría aquí lanzar a los pequeños, que tenemos muchas cosas muy negativas, pero también tenemos el conocimiento de cercanía, que es algo muy positivo, que no tienen... Yo cuando dicen los pequeños estados, yo me miro y digo, estado pequeño, digo, bueno, entonces ¿qué seremos en Zambrana? ¿No? Pero, no, al final, este país tenemos un desequilibrio territorial, ¿no? Y yo creo que al pequeño no hay que excluirle, sino todo lo contrario, sino hay que verlo como una herramienta para alcanzar un objetivo, ¿no? Y este proyecto de Zambrana, igual se la manos a la cabeza, pero no va más allá de los 10.000 euros. Te iba a responder, pero me has dado pie a decir otra cosa, una cosa que no he dicho en la presentación de los resultados. Sorprendentemente, yo creo que injustamente, porque va en contra de lo que Aitor está diciendo, muchos municipios, incluso me atrevo a decir, porque lo he analizado detalladamente, guipuzcoanos, tienen la mala costumbre de echar balones fuera, hablando mal y pronto, así de manera informal, diciendo que esto no es para municipios pequeños, cuando yo digo exactamente todo lo contrario. ¿Y por qué? Y te respondo al segundo punto que iba a decir, que te iba a comentar, ¿no? Yo creo que vuestro caso, de los 3 factores críticos que he comentado, es clarísimo que es porque sois pequeños y porque 536 no sois, ¿no? Casual, en concreto. 35, ayer falleció. 35 fallecidos. Bueno, el proyecto, si el proyecto estáis implementado, igual se hubiese mantenido. Viejos de ayer, ¿no? Otro viejo de ayer más. Jóvenes de ayer. Que identificáis muy claramente el grupo de interés, el nicho donde queréis actuar, ¿no? Es decir, está claro que por esa cercanía, no es ni recursos ni necesidad, es el grupo, es el colectivo en el que queréis operar, ¿no? Zuen kasuan, Zamudion?
Bueno, gurean agian ez dugu euki orain entzunan moduko, ez dakit, behar izan hain larriak, ez da? Gure aldetik izan da batez ere, eguneroko kudeaketan ikusi ditugun behar izanak eta behar izan horiek hobetzeko ikusi duguna da teknologiak ematen digula bide bat hori hobetzeko eta horri ekiteko, ez da? Eta horrela joan gara, astiro bidea egiten gai ezberdinetan, eta gainera, nik uste alde hortatik gainera bi abantaia eduki ditugula, ezta? Alde batetik ulertu gula hau inbertsio bat moduan. Hau da, inbertsio bat lehen txitxok esan duen moduan, da gauza bat, bai, momentu baten diru bat gastatzen duzu, baina diru hori gero berreskuratu egiten duzu urteekin. Orduan, nik ez dut ulertzen gastu bat denik. Aurrekontua bai, eduki behar duzu momentu baten hori egiteko, baina hori inbertsio da, hori berreskuratu egiten da. Orduan, lehenengoa da hori, alde batetik, eta horrela ulertu izan dugu beti. Gero beste gauza bat da, guztiok orokorrean udalean, bai teknikariak eta politikoak eta danak ulertu gula, hau bide bat dala eta guztioi laguntzeko bide bat dala. Ez da hor dagoen atal bat aparte dagoena, baizik eta alderantziz. Guztion atal guztietan, udaleko atal guztietan egon behar den bide bat da eta guztioi laguntzeko dan bide bat dela. Eta horrela ulertu izan dugu beti, ez? Eta gero gainera, nik uste dut importante izaten dela ere, policy makerrak edo politikariak ere honetan sinestea eta gainera honetan egotea bultzatzen, ez? Eta hori gertatzen denean nabari da. Egia da ere, hainbeste pausu eta hainbeste gauza, guretzat, ez? Herri txikia izan da, eman da gero, sentitu izan dugula eta gainera orain horretan gaudela da, gure planifikazio estrategikoa egiten. Hemen erakutsi gana da horren zatitxo bat, ez da? Bagoaz aurrera, eta... Ez dezu berez aipatu, barkatu moztea, ez dezu aipatu, baina nire nintzen egiten nire checklist bezea, eta ez dut hauen kriterioa zuena azkenekoa da, planina da. Eta kontuatu goea, agentea deustotek izan dezue, baliabideak izan dituzue, baina ez da kritikoa izan. Kritikoa izan da, zuk diozun bezala, eta oain esan diman diazu pista, plan estrategiko baten emaitza txiki bada, oain ulertzen dut. Zergatik zen, despliege horretan, derrigorrez hau zintzilik daukazuen elementu bada, ez? Orduan, barkatu moztea, ikusten dugun bezala, eta honekin ja, nik repaso behin nahi nuen, situatzeko, denbora zondo gabiltza, baina mendikan aurrera zorrotzagoak izango dira, hau landu nahi dugu. Eta oso zaila da zehaztasunean ibiltzea, batei galdetu, bestei galdetu, zer esatea. Orain, grupo fokalak lau dituzue apuntatuta daude hor, ikusi antolatu dugu 3 irizpideen arabera. Bat, tamainoa, handi ertain txiki, ikusten dugun bezala izan ditugu hiriburuak, hemen daukagu handi ertain eta txikiak, batipat, bigarren lurralde historikoen adierazgarritasuna, batipat territorialki ere banaketa hori, eta hirugarrena, hemen perfilak alkateak ditugu, baino zinegotziak ere eta teknikaria batipa daude. 3 irizpenen arabera, kontuatuko zaten bezala, eta ez badegu ondo egin, mesedez zuek zuzendu ezazue, ez zaitezte jarri Ermuako guztiak elkarrekin, Donostiko guztiak elkarrekin, banatu haien artean. Horretarako, eta pauso emate kafearen ondoren izango da, hartu indar pixka bat, izango ditugu enbaixadoreak, izango ditugu Herri Smartik Eudeleko berrikuntza komiteko buru kide diran alkate Inigo Gaztelu Larrabetzuko alkatea, hor ezkerrean daukaguna, enbaixadore bat izango da, mikrofonoa izango du, lan gogorra jarriko dizugu Inigo, oso gogorra, baina ikasi dugu Bruselasen eta Bartzelonan ikasi ditugu gauzak. Ermuako Juan Carlos izango dugu, beste enbaixadore bat, beste bigarren talde batean, ikusteko izaten duguna egiten ari gerala txikiei ere, eta noski Aitor izango da beste enbaixadore bat, ez gehiegi astoratu zure taldea, neurrian. Eta ez gutxiago, eta euskara erabiltzen nahi naiz esan dudan kontuare batik, baina emakumen kontua. Ane Beitia, Elgoibarko alkatea komiteko kide da, zorionez emakume bat ere badagor, eta gaur zoritxarrez gripeak jota etxean gelditu zaigu, beraz, aurkitu dugu beste emakume bat, eta esaten dudanean beste ordezkatu barba alkate bat, Rosalia, lo tienes un poquito listón alto, tienes que suplir a una alcaldesa, pero tenemos de Ermua a Rosalía, que nos va a liderar, que nos va a hacer de embajadora de Herri Smartik para esto. Por lo tanto, esandakoa, favorez, kafe bat hartu, jantze zer, eta 5 atalak
iristen geanan hori ongo da hor jarrita, jarriko gera egiten. Ez da hau entzutereko saio bat, topaketa hau ez da vengo a escuchar y a tomar notas, vengo a experimentar con lo que se ha dicho aquí. Desde luego, las conversaciones que tengáis, bienvenidas sean entre vosotros, y esto está para compartir proyectos. O sea que beraz, orain dira, eta importantea da esango dena, 13 eta 04, mesedez 13 eta 15 minututan, alegia 10 minututan, 11 hobeto esateko, bueltatu zaitezte mesedez, bestela taldeak antolatuta egongo dira, jun zuen maira, zuen taldera, eta hasiko gara. Eskerrik asko. Mapa margotzen laguntzagatik gaurko egunean guztia grabatuta dago, beraz ikusi Eudelek bere lan hartuko du ere ondo editatzen, eta ikusten duzun bezala horrenkin hasi gera, egoizean zehar, markatu ditugu, zuri zeuden eguneak ez ditugu aipatu, batipat, baizik eta aipatu ditugu markatu zutenak, eta hemen egon zeraten berriak, aurpegi berriak ikusi dira, eta helburua batipada hau eguneratzen joatea, hau margotzen jartzea, berde gehiago, gorri gutxiago, baino nolabait hau da pixka bat herri smartik zer izan barko luken mailan jartzen duen. Egunen baten datu hau, ez dugu guk jarriko orain gure artean, baizik eta hiritarrak baliatuko digoen zuek baloratu zuen bezala saio hau, udalen zuen lana ere beste batzuk baloratuko dute, segurazki hiritarrak eta mapa hau bere horretan egiten joangoa, ez, hortara goaz, ez dakit horrek sortuko ditu arazoak ere kapazote geren aurre egiteko, ez. Nire partetik bakarrik esan hor neska bat dagoela makurtuta margotzen, iratxe bera, hor jaso du oaintxe azkeneko segundu hauetan ari da esan ditugun gauzak margotzen, hori ere sarean jarriko ditugu, ez dakit herri smartik hashtaka ikusi erabili dezuen, baino helburua ere hori da, hemen egon ez direnak, haure streamingen bidez grabatzen ari da eta emititzen ari da, eta hori jarriko dugu ere, bukatu bezain azkar. Eta besterik gabe, espero dut mamitsua izatea, gaurko eguna, eta guzti hau jaso egingo da, eta Eudeli entregatuko zaio dagokiona egin dezan aurrerantzean. Jaurlaritzari eskerrak, Ana Bitorrik hemen daukagu, mandako laguntza guztiarengatik, baita Bartzelonan gurekin egontzan, eskertzekoa da hori ere, personak maila horretan ere implikatzea, maila personal batean, nik behintzat eskertzen diotanari, eta besterik ez, mapa zuri hori utziko dizuet, pintatzeko asko dagoelako oraindik. Eskerrik asko.